Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero, aunque ya estamos en un estado bastante avanzado en las prórrogas, ¿no? Pues sí, espero que vosotros y que vuestras familias estéis bien. Y también quiero agradecer a los ponentes su participación en este webinar. Todos son profesores del curso, pero también personas por sus profesiones ocupadas, y siempre tengo que decir que se brindan estas cosas con entusiasmo, y lo cual pues agradecemos muchísimo. Y también quiero agradecer a la Facultad de Derecho su apoyo incondicional para la organización de estos seminarios, de este seminario en concreto, en el marco del experto en contratación pública, que es el marco en el que hoy nos situamos. El tema del webinar es la incidencia del COVID en la contratación pública. Se trata de una materia que lógicamente se ha visto muy afectada por la crisis del COVID, y salvo error u omisión por mi parte, creo que desde el primer Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, en el que por primera vez se adoptaban algunas medidas aplicables a los contratos en los que fuera parte de la Administración General del Estado, pues creo que desde ese Real Decreto ha habido otros, Real Decreto Ley, perdón, ha habido otros 7 de esa naturaleza, otros 2 reales decretos, 2 órdenes, y además de la resolución esta del 20 de marzo del 2020, por la que se levantaba la suspensión de los plazos administrativos y procesales. Esto en el ámbito legislativo, digamos, estatal, ¿no? Central. Pero, por otra parte, también he sabido que durante el estado de alarma y sus prórrogas, las comunidades autónomas, las distintas comunidades, han ido dictando normas similares. También, por lo que yo he podido ver en el informe al que luego me referiré, pues también en un número bastante elevado cada una de las comunidades, ¿no? Además, la abogacía del Estado, la Junta Consultiva, la Intervención General de la Administración del Estado y esta oficina, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, pues han ido emitiendo... ¿Perdón? Perdón, Javier, ¿me decías algo? No. Que hasta donde yo sé han dictado multitud de resoluciones, informes, dictámenes que han ido intentando aclarar, resolver aquellas cuestiones que estaban ocasionando ya problemas importantes a los gestores públicos o a los operadores jurídicos, ¿no? O sea, a título de ejemplo, pues la Oriesco, en la oficina a la que me acabo de referir, simplemente consultando su web, hay un número muy abundante de informes y sus actualizaciones, ¿no? El último de 22 de mayo del 2020, que simplemente abriendo este último pues se comprueba el número de páginas que en estos momentos se dedican a comentar cuestiones nuevas y con una gran incidencia práctica en los que os dedicáis al ámbito de la contratación pública. Pues por eso nos parecía interesante plantear un seminario en este formato, webinar no presencial, en el que se abordara la incidencia que esta crisis del COVID había tenido en la contratación pública. Fundamentalmente en torno a 2 sectores o 2 vectores fundamentales, que sería cómo afecta o qué incidencia tiene esta crisis en la tramitación de los procedimientos de adjudicación, que aparece como segundo bloque, pero que por razones prácticas vamos a presentar como el primero, y también, en paralelo, qué incidencia tendría la aplicación de este derecho excepcional o contingente de emergencia sobre la contratación pública. Para cada uno de estos 2 bloques tenemos a 2 ponentes conocidos ya por los que en alguna ocasión habéis seguido con nosotros estos seminarios, estos encuentros, y el primero de ellos es Javier Serrano Chamizo, que es asesor jurídico del órgano administrativo de recursos contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y profesor del experto. Los conocéis, sabéis que además de los conocimientos que atesora, pues que es un gran comunicador y que seguramente que hará muy agradable una materia que de suyo es ardua y difícil de acometer, ¿no? Y sin más, le cedo la palabra a Javier Serrano, simplemente advirtiendo antes una cosa a efectos de intendencia, y es que, por favor, los posibles interesados en formular cuestiones, como esperamos después de las ponencias en el debate, si podéis ir haciéndome llegar las preguntas a través del chat por escrito, sería muy útil para mí, porque las podría ir organizando, ordenando y, en su caso, despachando por un determinado orden, sin perjuicio de que en otro momento se puedan responder todas, si es que no se pudieran hacer en este acto de hoy. Y sin más, ahora sí le doy la palabra a Javier, así que Javier, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Inmaculada. Buenas tardes a todos, espero que os encontréis bien, que os cuidéis mucho y que cuidéis a lo que tenéis alrededor.
Durante estos días, bueno, ya durante estas semanas, he tenido oportunidad de contar ya, en plan abuelo cebolleta, porque uno ya va teniendo una edad, una anécdota que me sucedió cuando yo empecé a trabajar en la administración. Ayer la comentaba con Pilar Jiménez. Y es la anécdota de las, ya mis conocidos me dicen, no vuelvas a contar lo de las 3 circulares, pero lo voy a contar. Claro, yo era un jovencísimo funcionario, recién entrado en la administración, entonces tenía la obsesión del completismo, del estar bien informado, ¿no? Entonces quería tener todas las circulares que emitía todo el mundo. La circular del viceconsejero, la circular del interventor, la circular del director general del Servicio Vasco de Salud, la circular de este, la circular del otro, la de función pública. Entonces tenía un compañero que estaba ya a punto de jubilarse y me miraba con cara de mitad de superioridad, mitad de ternura, y me decía, pero Javier, ¿para qué guardas tanta circular? Hombre, para enterarme, para saber, para ver, para leerlas, para ir viendo cómo va la cosa. Y dice, mira, te voy a decir lo que hago yo con las circulares y lo que te aconsejo que hagas. Yo cuando me llega la primera circular y veo que es muy gorda, digo, no la voy a leer, qué gorda. La guardo y digo, ya vendrá la aclaratoria, ¿vale? Entonces, efectivamente, unas semanas después llegaba la aclaratoria, donde la circular 299 decía tal, hay que entender que tal cual. Bien, miraba la aclaratoria, normalmente, que es lo que suele pasar, la aclaratoria no aclaraba nada y decía, también es muy gorda. Las guardo los dos en el cajón y ya vendrá la derogatoria. Y al final, un mes después, llegaba la circular derogatoria que derogaba las 2 anteriores, cogía las 3 circulares y las tiraba sin leer. Entonces, cuando yo le decía, pero Alberto, ¿pero cómo puedes hacer eso? Si son circulares de las autoridades, ¿qué quiere decir? Javier, nunca nadie jamás ha podido demostrar que yo me haya saltado una circular, que decía. Bien, pues durante estos 3 meses me he podido acordar bastante de él porque las sucesivas normas que han ido saliendo desde el decreto 463/2020, la primera declaración de estado de alarma, las sucesivas prórrogas y reformas de los reales decretos de alarma, los reales decretos leyes que con una técnica legislativa bastante dudosa no solo eran legislación de urgencia, sino que eran derogaban legislación de alarma, es decir, había decretos leyes que tácitamente derogaban los reales decretos de alarma, eso vale, eso es de suspender en primero de técnica legislativa, pero nos obligaban a pensar, forzar, y claro, como los juristas comemos de esto, pues nos poníamos todos, yo también, porque nunca aprendí en el fondo lo de las 3 circulares, nos poníamos a hacer sesudas interpretaciones sobre si se han suspendido los plazos o se han suspendido los procedimientos, sobre si esto es una acción o es un procedimiento, sin darnos cuenta de que las discusiones duraban 2 horas porque al día siguiente salía la nueva circular, es decir, el nuevo decreto de ley, y la discusión se quedaba absolutamente pasada de moda. Bien, ahora podemos permitirnos el lujo, entre comillas, de ser juristas del día 27 de mayo y hacernos los listos y decir, ya ha salido la 4ª circular, o la 5ª circular, o la última circular, que es el Real Decreto 537/2020, que ya parece que levanta todos los plazos que quedaban por levantar. Digo parece, si no lo es ya, yo ya no sé si esperar más, pero bueno. Entonces, lo que voy a intentar a la vista de este Real Decreto del 537/2020, de sus artículos 9 y 10, dar mi particular visión de cómo quedan 3, voy a utilizar un término jurídico muy preciso, atención, 3 cosas. Una, cómo quedan los procedimientos de adjudicación. Segunda, cómo quedan los plazos de interposición del recurso especial. Y tercero, cómo quedan los plazos del procedimiento de resolución del recurso especial, es decir, los plazos que manejan los tribunales, los plazos de los procedimientos que manejan los tribunales de recurso especial en nuestro ámbito o en el ámbito autonómico, el órgano administrativo de recursos contractuales, que es donde lo que a mí me da de comer, como bien ha dicho Inmaculada. Aviso, estamos entre profesionales y no debiera hacer falta avisarlo, pero por si acaso lo aviso. Lo que yo diga aquí no podrá ser utilizado en contra del órgano administrativo de recursos contractuales de Euskadi, es mi opinión personal, estoy en modo Javier Serrano, no es modo asesor jurídico, pero lo cierto es que el órgano administrativo de recursos contractuales de Euskadi sí ha tomado, desde el principio, tomó la decisión de hacer públicos sus criterios en notas informativas que publicaba en la web,
En fin, no vamos a discutir qué rango o qué importancia tiene eso, pero os suena aquello de la confianza legítima y demás, ¿no? Bien. Explicando cómo interpretaba, de las 250.000 maneras que se podía interpretar, qué interpretaciones ha ido dando, y sobre todo me voy a fundar en esas notas y en los criterios que de ellos se desprende que, oh sorpresa, Javier Serrano comparte, ¿vale? Sorpresa. Bien, el Real Decreto 537/2020 pues levanta, vamos a utilizar términos así no muy científicos y luego los vamos matizando, ¿no? Levanta plazos de procedimientos y plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones, ¿vale? Entonces, lo primero y muy importante, levanta cosas que estaban todavía por levantar, porque durante todo este proceso legislativo de estos 3 meses empezamos con el parón absoluto y luego progresivamente se fue abriendo un poco el candado de los procedimientos y se fueron levantando algunos tipos de procedimientos, se fueron levantando los plazos de interposición de algunos recursos, pero todavía algunos quedaban por levantar, ¿vale? En el ámbito del procedimiento de contratación pública quedaban por levantar los procedimientos que teóricamente no debieran existir, casi me sonrojo diciéndolo, pero es así. Los procedimientos de adjudicación en papel, es decir, los no electrónicos, no vamos a entrar en el debate de que tendríamos que ser, de que eso no debiera ni existir, pero bueno, fijaos cómo es la realidad que hasta el legislador la tiene que asumir. Es decir, quedaban por levantar los procedimientos de adjudicación en papel y los plazos de interposición de los recursos en papel. Perdón, los plazos de interposición de los recursos sobre esos procedimientos de adjudicación. Y el recurso especial siempre es electrónico. Bien, pues a eso estamos afectados y eso es lo que vamos a intentar dar una interpretación. Como decía, voy a fundarme sobre todo, bueno, las notas del órgano de recursos de Euskadi no hablan de cómo afectan los procedimientos de adjudicación, porque esos procedimientos no son del OARC, son procedimientos de los poderes adjudicadores. Solo habla del recurso especial y del procedimiento de resolución del recurso especial, pero voy a hablar de esas tres, como decía, de esas tres cosas. Bien, una cuestión importante metodológica. Luego en el debate, en las preguntas y el debate, pues es posible que salgan muchas cuestiones. Yo en la exposición que voy a hacer, voy a ser un auténtico fascista. Y me explico. Voy a explicarlo todo como si la única interpretación posible fuera la mía. Y voy a orillar las demás. No porque no sean respetables, no porque el tema no sea discutible, que lo es y mucho, y ya lo veremos, sino por una cuestión de claridad. Por una cuestión de claridad y por una cuestión de línea argumental que se entienda por lo menos lo que yo quiero decir y a partir de ahí discutimos todo lo que queráis, ¿no? De todos modos, yo pienso, retomando la anécdota de las 3 circulares, que muchos debates que al principio parecían muy sesudos, muy dramáticos, muy duros, el legislador los ha ido resolviendo. Es decir, yo recuerdo que al principio de todo esto, el primer debate era que, hombre, ojo, no ha suspendido los procedimientos, ha suspendido los plazos, que no es lo mismo. Vale, bien, ese debate, el día después que salió el decreto, era legítimo. Pero poco después ya no, porque lo que el legislador nos ha demostrado por activa y por pasiva con sus actos sucesivos es que lo que ha parado es los procedimientos. Y que la discusión entre si parar los procedimientos y parar los plazos o interrumpir los plazos o dejar de interrumpirlos, a estas alturas, en su momento no, en su momento podía tener sentido, pero ahora ya es una discusión bizantina. Yo creo que el legislador nos ha ido dando pistas poco después de qué es lo que quería decir al principio. Normalmente nos las ha dado tarde, pero bueno. Entonces yo creo que ya ese tipo de discusiones pienso que no tienen el mismo sentido en su momento, ¿no? Lo mismo con la discusión sobre si el recurso especial estaba o no estaba en el apartado 1 de la disposición adicional octava, porque el procedimiento de contratación no es de los que crean actos de gravamen. Había una discusión sobre eso, bien, la discusión, insisto, era legítima, pero luego salió el párrafo 3º de la misma disposición y dijo, y estos recursos especiales no están en la primera, ¿vale? Pues eso significa que sí que estaban, porque si no, no los habrían sacado después, ¿vale? Luego, yo creo que a partir de ahí ya esa discusión pasa a ser académica, ¿vale? Pero bueno, también lo podemos discutir. Bien, y dicho todo esto,
Primero, procedimientos de adjudicación que estaban pendientes. Pues según el artículo 9 del decreto 537, los plazos administrativos, con efecto del día 1 de junio, el cómputo se reanuda. Es decir, si estaba en 7, empezamos en 8. Si estaba en 6, empezamos en 7. Se reanuda. ¿Vale? Yo creo que esto es la parte, a todos se le puede buscar vueltas, pero yo creo que esto es la parte más clara de toda esta historia. Los plazos se reanudan. A partir de ahí, hay una reflexión que me parece importante. Yo voy a tirar la piedra y voy a esconder parcialmente la mano, porque es un tema bastante discutible. Es qué pasa con los actos que se han ido dictando y han contravenido la suspensión que ha estado vigente hasta este momento, o que para otros tipos de procedimientos, por ejemplo los electrónicos o los que están más relacionados con el COVID o con el funcionamiento básico de los servicios, se han ido levantando por normas posteriores, ¿no? ¿Qué pasa si dictas un acto de esos y resulta que no estabas en uno de los supuestos de levantar la suspensión? Pues hombre, hay dos opciones, la blanca y la negra, y en medio puede haber muchos matices. Vamos a ver, en principio son actos dictados fuera del tiempo previsto para ellos. No parece que sean vicios de nulidad, porque los vicios de nulidad son los estrictamente fijados en la ley y no ninguno más, no cualquier vicio de invalidez, y no parece que entre en ninguno de ellos, porque el único que se le podría parecer un poco, es omisión de un trámite esencial del procedimiento, y no parece el caso, con lo cual nulidad no. De tener algún vicio de invalidez sería de anulabilidad. Primera aproximación, dice la Ley de Procedimiento Administrativo, que los actos dictados fuera del plazo previsto para ello, está pensando en los actos que están pasado el plazo, pero bueno, los actos dictados fuera del plazo previsto para ello tendrán la categoría de vicio de invalidez o de irregularidad no invalidante, cuál será la naturaleza del plazo, lo que no sé si nos ayuda mucho, ¿vale? Y a partir de ahí yo creo que el núcleo del debate está en decidir si el mero hecho de saltarte la suspensión implica un vicio de invalidez y no hace falta acreditar más, o si además hace falta acreditar algún tipo de indefensión, ¿no? Es decir, estamos hablando de una norma que se supone que se dictó en favor de los interesados, de los ciudadanos, una manera de decir, oye, mira, preocúpate de estar en casa, preocúpate de tu familia, preocúpate de lavarte las manos 43 veces al día y olvídate de los plazos. Eso es más o menos, dicho a lo bruto, lo que quería decir el legislador, ¿no? Esto es en tu garantía, no te preocupes de los plazos que no te van a correr, no te preocupes de interponer el recurso que está suspendido, paralizado, lo que sea, ¿vale? Entonces, siendo en defensa de los interesados solo por el hecho de que dictes el acto contraviniendo la suspensión, se puede entender que es nulo o además necesitas acreditar, que me ha causado indefensión. Bueno, pues es bastante discutible y si queréis en su momento lo comentaremos. Yo sí, lo que sí voy a dar es un consejo muy de prudencia. Si esto llega a recurso especial, pues hombre, si el que pone, si los que estáis aquí de asistentes sois los que vais a poner un recurso especial por este tema, no pongáis solo en el recurso que se ha dictado contraviniendo la suspensión. Decid que además ha habido indefensión e intentar acreditarla. Y los poderes adjudicadores, si os enfrentáis a un recurso de este tipo, no solo digáis que sí estaba afectado que no estaba afectado por la suspensión, sino que además no le ha causado a usted ninguna indefensión, porque yo creo que eso puede ser importante. El tema va a ser muy casuístico. Si queréis, lo comentaremos en su momento, ¿vale? El segundo tema es qué pasa con los plazos del recurso especial. Vamos a ver. Yo hablo del recurso especial porque es el que me da de comer. Y del que más ha hablado el legislador. El legislador se ha olvidado absolutamente de los recursos ordinarios en la contratación pública hasta hoy, que eso también hablaremos si queréis. ¿Qué pasa con los plazos del recurso especial? Pues el primer problema con los plazos del recurso especial es saber dónde están. Fijaos que, como os decía,
el 9 habla de plazos administrativos suspendidos, ¿vale? Y el 10, estoy hablando del decreto 537, de plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones suspendidas. ¿Dónde están? Porque yo veo argumentos para decir las dos cosas. Yo os voy a dar mi opinión, y la opinión la voy a distinguir, la voy a dar dando dos versiones. Una, dónde creo que debería estar, y dos, dónde pienso que el legislador la ha puesto, que son dos cosas diferentes. Para mí, los plazos de interposición de un recurso son plazos de ejercicio de acciones, no son procedimientos. Es decir, los plazos de ejercicio de un recurso, en contra de lo que dijo la abogacía del Estado desde el principio, un recurso no es un procedimiento. Una cosa es un recurso y otra cosa es el procedimiento de resolución del recurso. El recurso especial lo pone una empresa y el procedimiento de recurso lo tramita el órgano administrativo de recursos contractuales de Euskadi. O sea, decir que un recurso es una acción, perdón, decir que un recurso es un procedimiento es confundir el recurso con el procedimiento para su resolución. Aunque yo creo que es la opinión mayoritaria es que los recursos son procedimientos, pero bueno, yo insisto, creo que eso es confundir el recurso con el procedimiento de recurso. Por otro lado, me hace mucha gracia que no hay nadie que discuta que la acción de responsabilidad civil es una acción sujeta a prescripción y caducidad, es decir, que estaría en el artículo 10 y no en los plazos del procedimiento administrativo. Y sin embargo hay un procedimiento de reconocimiento de la responsabilidad patrimonial. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Esto es un pequeño pataleo que hago doctrinal, porque creo que esto no se ha entendido a lo largo de todo el proceso. Se puso ese artículo, esa disposición adicional cuarta, diciendo la prescripción de las acciones, pero luego el tema se ha olvidado, ¿vale? Y yo creo que donde lo han metido es en el artículo 9, ¿vale? ¿Por qué en el artículo 9? Porque el artículo 9 no habla de plazos de los procedimientos, habla de plazos administrativos. Y el plazo de interposición de un recurso es un plazo administrativo, ¿vale? Y segundo, la mención que dice que con efectos desde el 1 de junio el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, dice. Y luego, y esto es lo importante, o se reiniciará si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobado durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. Esa referencia está hablando de la disposición adicional octava del Real Decreto Ley. Voy a hablar de memorieta, luego alguien me puede pillar, el 11/2020, apartado primero, que dijo que los plazos de los, en síntesis, los plazos de los recursos se quedaban quieto parados y en cuanto acabara el estado de alarma se computaban desde el inicio. Se computaban, en el caso del recurso especial, los 15 días, ¿vale? Que normalmente sabéis que son 15 días. Y que, precisamente, el párrafo tercero de la misma disposición adicional octava exceptuó de esa disposición adicional primera los recursos especiales contra procedimientos de adjudicación que ya estuvieran levantados su suspensión, ¿vale? Entonces yo pienso que está haciendo referencia a eso, con lo cual, si a mí me dicen académicamente dónde estarían los plazos de los recursos, estarían en el 10, pero por interpretación sistemática pienso que están en el 9. Pienso que están en el 9 y que por lo tanto estamos hablando del 1 de junio y además estamos hablando de cómputo íntegro a partir de esa fecha. De todos modos, luego si queréis sacamos cuchillos y lo comentamos, ¿vale? Finalmente, quería comentar también, aquí hablando del plazo de interposición de los recursos, claro, el órgano de recursos contractuales de Euskadi, por ejemplo, opta por el 1 de junio por las razones que yo os acabo de comentar. Pero hay autores que piensan que están en el artículo 10 y por lo tanto en el 4 de junio, e incluso hay autores que te dicen que eso no va a volver, ese plazo no va a volver a empezar hasta que no se acabe el estado de alarma. ¿Por qué? Porque el apartado primero de la disposición adicional octava decía que se volverá a computar el plazo entero desde que se acabe el estado de alarma, y el estado de alarma no se ha acabado. Bueno, esa opinión me parece la más difícilmente sostenible, pero hay quien la sostiene. Entonces, tenemos hasta 3 fechas. El 1 va a empezar, el 4 o el 9. El 9 ahora, que es donde acabaría esta prórroga de estado de alarma, pero seguramente no acabará el 9, acabará más adelante. El 9 o cuando sea.
Entonces, hay algunos autores, por ejemplo, Diego Gómez, cuya lectura os recomiendo porque ha hecho un muy buen resumen de los temas procedimentales de toda esta barraca, viene a decir que ante el mare magnum legislativo, ante el mare magnum normativo, ante la dificultad de interpretar todo esto, se puede sospechar que los tribunales del Poder Judicial pueden acabar diciendo, mira, principio pro actione. Yo creo que esto se acababa el día 10, pero también se puede acabar el 11, entonces ante la duda te lo cojo. Bueno, pero no os fiéis de eso. Y da la posición, yo creo que a estas alturas hay que ir, por ser segurolas, muchos sois abogados, luego no os lo tengo que decir, hay que ir a la posición más conservadora, que es precisamente la que ha cogido el OAR, la del día 1. Es decir, si empiezas a contar desde el día 1, no te vas a equivocar. Si empiezas a contar desde el 4 o desde el 9, te puedes equivocar, ¿vale? O te puedes encontrar con un órgano que no sea comprensible y que no te diga, bueno, como es muy lioso, todo para adentro, ¿vale? Pero bueno, eso también va a estar ahí. Eso también se puede discutir y será una cosa que va a dar juego, que puede haber discusión. Yo pienso que me da la impresión, por lo que nos está dando en el órgano de recursos, que los temas no van a ser dudosos, no van a ser cuantitativamente muchos. Esa es la impresión que me da, pero bueno, no tengo un dato, no es un dato estadístico serio, es simplemente una impresión. Y luego aquí tenéis que tener en cuenta otro principio, y es que es un principio que es general y que nadie ha derogado para el estado de alarma, como no podía ser de otra manera, que es que tú tienes que poner en los actos el pie de recurso, y si el pie de recurso te da una vía errónea, a partir de ahí el recurso se entiende interpuesto en plazo, lo pongas cuando lo pongas. Con lo cual, ese principio igual nos da algún juego en este caso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si yo tuviera que hacer una apuesta y me preguntáis cuántos casos de estos van a llegar al Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, yo os diría que como mucho, uno. Fijaos, esto queda grabado, ¿no, Inmaculada? Bueno, pues Sí, apuestita, perfectamente. uno. Lo que no sé es lo que va a decir el TSJ, ¿vale? Pero yo creo que, insisto, cuantitativamente no va a ser muy importante, será muy importante desde luego para que le toque. Y bueno, el último plazo es el más sencillo, que es qué pasa con los plazos de resolución del procedimiento de recurso especial, con los plazos del procedimiento que maneja, en nuestro caso, el OAR, ¿no? Los plazos de alegaciones, los plazos de periodo de prueba si lo hay, de acceso al expediente, medidas provisionales, etc. Bueno, pues eso sí, esos van el 1 de junio, esos plazos procedimentales, no creo que tengan una especialidad muy grande. Estábamos comentando antes, y con esto ya termino y hago una breve introducción para lo que nos va a contar Pilar, pactada, por supuesto, con Pilar. Una cuestión que puede ser relativamente importante, sobre todo relativamente importante para los que trabajamos en los órganos de recursos contractuales, ¿no? Que es ¿y quién los va a llevar estos recursos y estas cosas, ¿no? Porque claro, el recurso especial ahora tiene el ámbito que tiene, pero sabéis que hay una propuesta del Consejo General del Poder Judicial. También hay en el trámite de parlamentario de tramitación como proyecto de ley de urgencia de la Ley de Sectores Especiales, del Real Decreto Ley 320, también hay alguna propuesta en el mismo sentido, pero es distinta, ya es más general, es diferente, ¿no? Pero ahora mismo hay una propuesta sobre la mesa del Consejo General del Poder Judicial que no se le ha ocurrido otra cosa para evitar el colapso de la justicia que atribuir a los órganos de recursos contractuales y al ámbito del recurso especial todos los temas de ejecución, indemnizaciones, suspensiones, rescisiones derivados del COVID-19, ¿vale? Y además, como los del Consejo General del Poder Judicial son del mismo Bilbao, pues han decidido que nada de límite por cuantías. O sea cual sea la cuantía del contrato y sea cual sea la cuantía de la indemnización. No vaya a ser que alguien, sin pasar por los tribunales de recursos contractuales, les lleve a los tribunales de justicia un contrato de €1 pidiendo una indemnización de 90 céntimos. No. Eso es recurso especial, como está mandado, que lo lleven estos, ¿no? Estaba comentando antes con los compañeros de mesa que yo aquí había venido a hablar de mi artículo. Si seguís el tema, pues recientemente en el observatorio he publicado una cosa y bueno, he dicho,
he dicho lo que he dicho, ¿no? Es lo del chiste los que no sois del País Vasco, no sé si conocéis esa anécdota del vasco, para ilustrar eso de que los vascos somos gente de pocas palabras. Yo soy medio gaditano, ya os habéis dado cuenta. Porque los vascos somos gente de pocas palabras, ¿no? Y decía, el domingo a la mañana, y llega el marido a casa y le dice a la mujer, ¿de dónde vienes? Y dice, de misa. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué tal está el sermón del cura? Y dice, bien. Y ya, bueno, pero ¿de qué ha hablado? Y ya el hombre, fastidiado por tener lo que a él le parecía mucha verborrea, dice, del pecado. Bueno, ¿y qué ha dicho? Que no es partidario. Bueno, pues yo, como el vasco del chiste, si me preguntáis qué pienso de la propuesta del Consejo General, pues que no soy partidario. Y ya os dejo con Pilar, que nos va a hablar del divertido mundo del artículo 34 y demás, y las suspensiones estas del COVID, y de algunas cosas también, no sé si nos vas a hablar también de estas emergencias, urgencias y turgencias que han sucedido en estos días, ¿no? Que siempre sabíamos que lo de las emergencias era una cosa rara, pero es que ahora se ha puesto disparado, ¿no? Con esa gente que aparece en el perfil empresa desconocida, ni se sabe, y todas esas cosas tan raras que aparecen. Bueno, pues Pilar, yo estoy aquí dando un golpe de estado, pero Inmaculada debiera presentar a Pilar, ¿no? Sí, aquí estaba atenta para ver si podía antes. Perdón por el golpe de estado, perdón. No. Es necesario, que empiezo ya, si queréis. No, bueno, muy brevemente, simplemente para recordaros, porque lo habréis podido ver en el programa, que Pilar es subdirectora adjunta a la Fiscalía en el Tribunal de Cuentas de España y, bueno, pues es profesora del experto. Y, bueno, pues también a los conocimientos que asesora vais a poder comprobar la capacidad de hacer fáciles las cuestiones difíciles que tiene, como Javier, ¿no? Y sin más le doy la palabra a ella. Gracias, Inmaculada. Bueno, por supuesto tengo que comenzar dando las gracias a la Universidad de Deusto y a Inmaculada por haberme invitado a estar hoy aquí con todos ustedes. Y las gracias también a toda la gran acogida que hemos tenido con este webinar, porque, bueno, me pasaban esta mañana el listado de gente que os habíais apuntado y la verdad es que es bastante impresionante. Sí que es verdad que el perfil, que no hay un único perfil, no sois todos homogéneos, por lo tanto yo voy a intentar hacer una intervención o voy a intentar llegar a todos quiero que mi mensaje llegue a todos, por lo tanto, a lo mejor para algunos os va a quedar cortos porque he visto que hay gente muy experta y que sabe mucho más que yo, pero creo que también hay gente que a lo mejor necesita una explicación más básica de toda esta maraña de normativa que se ha ido aprobando durante estas últimas semanas, estos últimos meses, ¿no? Mis primeras palabras también quieren ser para mis alumnos del curso de control de expertos de la Universidad de Deusto, porque yo creo que a lo mejor después de haber escuchado, bueno, leído desde luego lo que está publicado, después de haber escuchado a Javier, después de ver toda esta normativa provisional que se ha ido, y que mencionaba muy bien Inmaculada al principio, que se ha ido aprobando durante todo este estado de alarma, quizá piensen que ¿para qué han hecho este curso? Si total, la ley de contratos no ha servido para nada en este caso, ¿no? Bueno, yo quiero que para ellos que nos están escuchando, desde luego quiero decirles que para nada en absoluto piensen esto, ¿no? Creo que el curso les aporta una base y una solidez y unos cimientos que van a ser esenciales y fundamentales no solamente para una situación normal, pero desde luego y con mayor motivo para lidiar con una situación de pandemia como la que estamos sufriendo. Y esos mimbres, esos cimientos que han adquirido y que están adquiriendo, porque todavía están algunos, falta algún módulo por finalizar, que están adquiriendo en el curso, creo que les va a servir muchísimo, ¿no? Un poco también me ha recordado Javier, una de las premisas con las que suelo empezar es cierto que, como bien decía Inmaculada, yo soy letrada del Tribunal de Cuentas y estoy destinada a la Fiscalía, pero siempre me gusta decir que yo también hablo en estos foros siempre a nivel particular y por lo tanto yo ahora estoy aquí como profesora del curso de expertos y nada más, aunque esto se esté grabando. Comentábamos que, bueno, mi idea es, porque digo, sé que hay gente con muchísima experiencia, pero mi idea no es explicar aquí al detalle toda la normativa, artículo por artículo, todas las especificidades que se han ido aprobando y que, como muy bien explicaba Javier, era un poco de locos, ¿no?
pues salían BOEs y se aprobaban decretos incluso los sábados y los domingos, ¿no? Incluso uno detrás de otro, todos me imagino que lo sabéis, ¿no? Mi idea es lanzar una serie de reflexiones, 5 o 6 reflexiones muy generales, y si después me da tiempo o si no en el turno de preguntas podemos descender un poco más a casos concretos, que realmente es lo que va a pasar, que hay que estar muy al caso concreto, hay que tener muchísima prudencia. Yo siempre lo digo, Javier no sé si se ha dado cuenta, si ha sido consciente que ha utilizado también esta palabra, pero creo que tenemos que ser todos muy prudentes, desde los gestores hasta los auditores, nosotros órganos de control externo, incluso hasta, me atrevo a decir, hasta los propios tribunales, ¿no? Porque la situación no ha sido fácil y no es fácil y esto no ha terminado. La situación para el gestor público no ha sido fácil, fundamentalmente porque se enfrentaba a una situación sociosanitaria muy compleja y una situación jurídica muy compleja. Por lo tanto, por lo tanto, por eso digo que hay que apelar a un espíritu y a una prudencia absoluta, y desde luego a una profesionalidad, que es ahora cuando se va a ver realmente quién es un verdadero profesional en materia de contratación pública en estos momentos, ¿no? Mi primera reflexión va sobre esto que estamos comentando. Se ha aprobado un montón de normativa de carácter temporal, de carácter provisional, de contingencia, como bien calificaba antes Inmaculada, pero no debemos olvidar que la normativa permanente, es decir, la ley de contratos del sector público, ha seguido vigente, salvo modificaciones que ha hecho de ella la normativa provisional que se ha aprobado. Pero no olvidemos que el resto del marco jurídico que nos regula sigue vigente. Y por lo tanto, de aquí mi primera reflexión, sigue vigente el texto constitucional, les guste o no les guste a algunos, ¿eh? O sea, recordemos, y no voy aquí a citar literalmente porque todos lo sabemos, pero sí mencionar el artículo 9 de la Constitución, el 103 y el 106 siguen vigentes. Sigue vigente, como digo, la ley de contratos del sector público. Solamente recordemos el artículo 1 donde se recogen los principios que deben de regir y de guiar la contratación. Esos principios siguen vigentes, se han visto un poco alterados con esta normativa que se ha adoptado ahora durante el estado de alarma, pero siguen, la mayoría de ellos, por no decir la práctica totalidad de ellos, siguen vigentes, ¿ok? Por lo tanto, creo que esto es lo primero que tenemos que tener muy, muy en cuenta cuando analicemos y cuando vayamos a enfrentarnos a un contrato que se ha adjudicado, que se ha formalizado durante la etapa de COVID, ¿no? La segunda reflexión que me gustaría hacer es que posiciones de motivos de las distintas normas que se han ido aprobando durante el estado de alarma pueden observar, bueno, y además lo han dicho el Ejecutivo lo ha dicho en multitud de comparecencias, esta normativa provisional lo que pretende, su finalidad es proteger al empresario, proteger al tejido empresarial y proteger a los trabajadores, lo cual, por supuesto, es muy loable, nadie lo pone en duda, eso es incuestionable. Pero no olvidemos que se les quiere proteger y se les quiere ayudar a partir de los fondos públicos. Y los fondos públicos, no olvidemos que no es que no sean de nadie, como dijo alguien. Los fondos públicos son limitados y los fondos públicos provienen de nuestros impuestos. Por lo tanto, todas estas ayudas que se han prometido, bueno, pues cuidado porque provienen de los fondos públicos. Y la normativa se ha hecho para proteger al empresario y para proteger, como digo, a los trabajadores, pero hay que proteger también al mismo tiempo, no digo a expensas de, sino al mismo tiempo a esos fondos públicos que son con los que se pagan a los contratos y a los contratistas, ¿no? Otra reflexión que quería hacer es, y creo que un poco lo ha comentado Javier, esta inseguridad jurídica en la que ha vivido el operador jurídico, a la que se han enfrentado los gestores públicos, gestores que de repente han visto que de casualidad, si se tenían que hacer recepciones de contratos en el Estado y en algunas comunidades autónomas que también han aprobado normativa, no hacía falta que estuviera el interventor. Sorprendentemente se aprobó una norma, también era una circular, Javier, esa sí me la leí, ¿ves? Pero era muy pequeña y era muy cortita. Pero se aprueba una circular por parte de la IGAE, que yo de verdad todavía no he conseguido entender, donde debido al COVID
se excluye a los, o se exonera a los interventores a que acudan a las recepciones de los contratos. De manera general. Entiendo que se puede hacer de manera particular o que se podría haber establecido unas ciertas cuantías, pero así de manera general excluir a la intervención de las recepciones, la verdad es que no hace sino, yo creo, que incrementar esa inseguridad jurídica que ya estaba causando esta normativa, ¿no? Desde luego, un poco lo comentaba Javier y me gusta incidir en ello, creo que va a haber una litigiosidad a partir de ahora enorme, porque sobre todo por dos áreas, lo que nosotros los auditores denominamos áreas de riesgo. Estas dos áreas, yo tengo ahora mismo en mi cabeza, después de haber estudiado toda la normativa que se ha dictado durante el estado de alarma, tengo tres grandes áreas en mi cabeza, grandes áreas de riesgo, ¿no? La primera serían los contratos de emergencia, los contratos que se han tramitado como contratos de emergencia. La segunda, todo el bloque de indemnizaciones que se van a tener que pagar. Y la tercera es un cajón desastre que he querido denominar y que donde entran todos aquellos expedientes que están carentes de motivaciones y de justificaciones en su más amplio espectro. Cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo a cuando no se ha justificado por qué se ha celebrado el contrato, cuando no se ha justificado la necesidad de ese contrato. Y más en el estado de alarma. Les pongo un ejemplo para que esto sea un poco más didáctico, pero en pleno estado de alarma, en pleno shock que estábamos todos los ciudadanos, te metías en la plataforma de contratación y de repente yo me encuentro con pueblos, municipios que están licitando las fiestas de agosto del 2020 por cuantías millonarias. Yo la necesidad de esos contratos en ese momento, sinceramente, pues la pongo un poco en entredicho. Luego hay que estar, como he dicho al principio, al caso concreto y hay que ser prudentes, pero ojo, ahí hay un área de riesgo muy grande, ¿no? Al igual que otro área de riesgo de ese cajón desastre es el precio de los contratos. Esto no quiero incidir porque creo que todos más o menos sabemos un poco por la prensa y tal, pero el precio de los contratos tiene que ser siempre cierto y tiene que estar cerrado. ¿Hay epidemias o no hay epidemias? Luego se ha abierto la mano, no se paga por adelantado, luego se ha abierto la mano en este aspecto y se ha modificado la normativa, se ha permitido en determinadas circunstancias y cuidado ahí para afirmar que hay un pago por adelantado y que ese pago por adelantado es correcto. Me estoy refiriendo, esto se aprueba por el tema de las compras a China. Hay que leerse con mucho cuidado el precepto que lo regula. El artículo 16 del Real Decreto Ley 7/20 pone unas limitaciones muy pequeñas, pero pone una serie de limitaciones. Es decir, esto tiene que estar plenamente justificado que se va a permitir el pago por adelantado. Por lo tanto, ese cajón desastre de áreas de riesgo donde yo creo que ahí va a haber bastante casuística, ¿no? Sobre todo porque yo creo que, y mi experiencia, ¿no? Mi humilde experiencia en tantos años ya en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Los gestores con carácter general son honestos y diligentes. Pero no nos engañemos. A ver, Inmaculada decía, yo estoy en una fiscalía, realmente es que estoy viendo lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, es verdad que hay gestores que no lo son, que no son diligentes. Y muchos han aprovechado esta normativa, esta inseguridad jurídica que se ha creado para pues realizar acciones que podamos calificar de corruptelas por ser un poco políticamente correcta, ¿no? Por lo tanto, ese cajón desastre, esa área de riesgo, pero desde luego las dos áreas de riesgo fundamentales que yo veo son las emergencias y las indemnizaciones millonarias que se van a tener que pagar a todos aquellos contratos que se han visto suspendidos. Y por último, yo creo que me va a dar tiempo, sino que me corrija Inmaculada. Si no, de todas maneras, me vais a permitir que haga mi última reflexión, pero volveré luego a emergencias y a indemnizaciones porque creo que son dos temas candentes y que a la gente le interesan por la complejidad de los mismos, sobre todo. Pero mi última reflexión va encaminada a, y no puede ser de otra manera viniendo de donde vengo,
va encaminada a hacernos pensar un poco a todos, ¿no? que aunque el incumplimiento de las normas a veces no acarrea consecuencias, y en este país muchas veces no acarrea consecuencias, lo cierto es que bueno, pues sí se pueden derivar responsabilidades ahora de la contratación pública en general y desde luego de la contratación que se ha celebrado durante el estado de alarma. Vuelvo a repetir este principio de prudencia y de comprensión hacia los gestores públicos por las dificultades que han tenido, ¿no? Pero ello no obsta a que se puedan y se deban exigir las pertinentes y presuntas responsabilidades, tanto desde disciplinarias hasta contables e incluso penales, me atrevo a decir. Es verdad que con relación a las responsabilidades penales, es verdad y todos tenemos que, y todos lo sabemos, quizá merezca la pena recordar, el Código Penal es la última ratio. Ahora bien, pero que sea una ratio, aunque sea la última, ¿de acuerdo? Porque recordemos que en materia de contratación pública pues se pueden cometer una serie de delitos que están tipificados en el Código Penal y yo no lo estoy diciendo esto por supuesto para asustar absolutamente a nadie, pero sí que creo que era una reflexión que había que hacer, porque no la he visto en los foros, no quiere decir que no esté, porque no llego a leer toda la barbaridad de cosas que se publican, pero creo que es una reflexión que, bueno, a lo mejor estoy muy equivocada, pero creo que se debe hacer, ¿no? Eso, digo que el Código Penal recoge una serie de delitos tipificados y que son pues, pertinentes, que van a poder ser aplicados, ¿no? a la contratación pública incluso durante el estado de alarma. Me estoy refiriendo a tipos como malversaciones, prevaricaciones, ojo, falsedades documentales, que es que nos las hemos visto en la prensa, ¿no? Si es que presuntas, digo, falsedades documentales, ojo. Tráficos de influencias, cohechos, negociaciones prohibidas a los funcionarios, etcétera, ¿no? Ahí lo dejo, pero quiero decir que ahí hay un catálogo que debe tenerse en cuenta. Después, y lo estaba un poco anticipando antes, también se puede incurrir en responsabilidades contables. Bueno, para los que no estoy familiarizados con esto, pero las responsabilidades contables, que es un tipo de responsabilidad civil muy concreta que se exige o la puede exigir única y exclusivamente el Tribunal de Cuentas, tiene por finalidad el resarcimiento a los daños el resarcimiento de los daños públicos, de los fondos públicos que se han visto dañados o diezmados. Es decir, que pensemos todos aquellos contratos que se han pagado que no se deberían de haber pagado, todos aquellos contratos que se han celebrado que no se deberían de haber celebrado, todas aquellas indemnizaciones que se han pagado o que se van a pagar y que no se deberían pagar, todas aquellas indemnizaciones que se han pagado por unas cuantías que son superiores a las que realmente se deberían de haber pagado. Bueno, pues eso entra dentro de lo que nosotros denominamos responsabilidades contables y que por haber ocasionado un daño a los fondos públicos son susceptibles de ser presuntas responsabilidades contables y que por lo tanto deben de exigirse en sede de enjuiciamiento contable, en sede del Tribunal de Cuentas. No obstante, como desde luego mi objetivo no es asustar, sí que debo decir que esta responsabilidad contable, que ya digo es de carácter indemnizatorio, no es de carácter sancionador, es una responsabilidad de carácter subjetivo y exige el dolo o culpa o negligencia grave. Por lo tanto, tiene que darse este elemento subjetivo del tipo para poder apreciar responsabilidades contables. Así que, por favor, que tampoco cunda el pánico entre los asistentes cuando me vais a hablar de esto, ¿no? Pero creo que era importante hacer esta breve reflexión. Y me quedan unos 10 minutos, ¿verdad, Inmaculada? Si no me estoy equivocando, ¿vale? Porque quiero ser bastante respetuosa por el tema de luego abrir la mesa a los demás compañeros. Sí, sí. Vale, pues con relación al tema de las emergencias, solamente me gustaría hacer una serie, todos tenemos el artículo encima de la mesa, el famoso artículo 16 del Real Decreto 720, que como sabéis se ha modificado, o sea, primero es el primer artículo que dicta el Gobierno cuando está ante esta pandemia, ¿no? Y dicta dos breves párrafos para decir que todos los contratos que se tengan que tramitar durante la etapa de COVID, que se tramiten por emergencia. Bueno, esto ya lo sabíamos, porque para eso ya teníamos el 120 de la Ley de Contratos. Pero bueno, vale, le da un toque, le da una regulación, nos da como un permiso para poder adjudicar por emergencia todos los contratos que sean necesarios. ¿Qué ocurre? Que se queda corta esta regulación y por lo tanto tiene que modificar este Real Decreto Ley 720, modificación que hace a partir del decreto
Real Decreto Ley 920, ¿vale? Y amplía y, desde luego, flexibiliza hasta un grado máximo, en mi opinión, en la contratación por emergencia. Y aunque se ha flexibilizado el régimen de los contratos de emergencia, y en cierto modo con sentido y con una cierta lógica por la situación que estábamos viviendo, sí que siguen vigentes una serie de requisitos importantes que no deben de perderse, que los gestores nunca deben de perder de vista y que desde luego no deben de perderse de vista ahora ni después, porque como digo, esto no ha terminado. Y que desde luego no deben de perderse de vista ni los auditores ni los tribunales. Estos requisitos son la inmediatez. Yo creo que también la Abogacía del Estado, bueno, ha incidido en lo que se le ha preguntado, ¿no? Pero un poco apoyándome en sus informes, ¿no? En sus resoluciones, creo que no debemos de perder de vista que la emergencia tiene que responder a una inmediatez. Este adjetivo de inmediatez no se puede perder. Y digo esto que parece una perogrullada y que para todos es obvio, porque si uno se mete, y yo me he estado metiendo durante todas estas semanas en la plataforma de contratación del Estado, un poco en plan mártir, porque realmente creo que es algo que tiene que cambiar ya, porque es absolutamente inmanejable. Para mí no es transparente porque no consigo encontrar la información, o soy muy tonta o yo no la encuentro. En fin, creo que la plataforma deja mucho que desear y creo que ahora mismo es el momento de que mejore, ¿no? Como decía, la emergencia tiene que responder a una inmediatez. Lo que no puede ser es que uno se meta en la plataforma y encuentre contratos tramitados por emergencia, es decir, perdónenme la expresión, a dedo, es decir, sin convocatoria, cuya ejecución se va a demorar durante 2 años. Eso no es una emergencia, ¿de acuerdo? Y eso lo sabemos todos, pero desde luego también está vigente en la etapa COVID. Ayer me comentaban que hay un órgano de contratación que pretende declarar por emergencia, fíjense, todos los contratos que se celebren de aquí a 1 año. Eso no puede ser, eso es totalmente contrario a la naturaleza de los contratos de emergencia. Por lo tanto, creo que no es una obviedad y que no es una perogrullada. Creo que el carácter de inmediatez tiene que estar siempre, siempre presente en los contratos de emergencia. Luego, fíjense, el supuesto habilitante de la norma es para permitir que se tramiten contratos de emergencia COVID es que tengan que ver o que estén relacionados de un modo directo o indirecto para hacer frente al COVID. Esto del indirecto a los auditores nos da mucho problema porque, claro, muchas veces se tramitan, ya que me permite que sea indirecto, pues todo tiene que ver con el COVID. Y eso no es así, ¿de acuerdo? No siempre es así. Por lo tanto, aquí lo que sí que subrayo y comentaba antes es la necesidad de que todos los expedientes de contratación, tanto de la etapa COVID como y esto me lo habéis oído muchas veces en otras charlas, tienen que estar motivados y tiene que estar justificada la emergencia. Y más con mayor motivo en la etapa COVID. No vale una justificación genérica, tiene que ser una justificación concreta. Hombre, me diréis, a ver, la compra de mascarillas o de respiradores, ¿qué justificación necesitas? No necesito una justificación muy larga, ¿de acuerdo? Pero cuando no se trata de este tipo de contratos, sí que se necesita una justificación más detallada. Desde luego, y siguiendo el criterio de la abogacía, aunque en un primer momento la emergencia, su propio nombre indica, no se va a detener en formalizar y no se va a detener en publicar la adjudicación, desde luego en un momento posterior es necesario que se publique su adjudicación y que se publique su formalización. Y esta publicación es necesaria nada más y nada menos por el principio de transparencia y de publicidad que debe de regir y que está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Y debe de regir porque es una responsabilidad hacia los ciudadanos y una rendición de cuentas hacia los ciudadanos, que son los que al final estamos contribuyendo a pagar esos contratos a partir de nuestros impuestos, como he dicho al principio. Con relación a las emergencias, 2 cosas nada más, porque quiero pasar, aunque sea un poco por encima, al tema de las indemnizaciones, pero con relación a las emergencias, los adjudicatarios tienen que tener capacidad y tienen que tener solvencia técnica, jurídica y económica, y tienen que no estar incursos en prohibiciones de contratar. Esto no se ha derogado, esto no lo ha cambiado en la normativa esta de contingencia que se ha aprobado durante el estado de alarma. Por lo tanto, cuidado con quién se adjudican estos contratos de emergencia, porque aquí estaríamos incurriendo en un incumplimiento de la norma.
Y por último, los pagos por adelantado que se han permitido, como decía anteriormente, para estos contratos que se han tramitado por emergencia, sobre todo cuando se han celebrado los contratos en el extranjero, porque no había otra manera de adquirir los suministros. Por favor, leamos detenidamente esas limitaciones y esos requisitos que exige el legislador, ¿no? Que sean para permitir el pago por adelantado. Y que el órgano de contratación, cuando paga por adelantado, y sin ningún tipo de garantía, porque se han levantado todas las garantías para esos pagos adelantados, es decir, que yo pago con los ojos cerrados y me da igual lo que me des, pero yo te lo pago por adelantado, tiene que estar plenamente justificado y de un modo concreto en el expediente. Y esto sí que lo exige la norma, no es que lo esté diciendo yo, esto está expresamente recogido en la norma. Para cerrar lo de emergencias, el otro día en otro webinar me preguntaba una compañera qué consecuencias puede haber por tramitar un contrato un contrato por emergencia cuando realmente no era una emergencia. ¿Qué consecuencias puede haber? Esto es atribuible tanto a los contratos que se han celebrado durante la pandemia y fuera de ella, ¿no? Y en una situación de normalidad, como dicen ahora. A ver, consecuencias puede haberlas. Desde que haya evidentemente no puede haber recursos porque sabemos que no son susceptibles de recursos ante los tribunales especiales. Pero cuidado porque, como yo decía antes, el Código Penal está ahí y aunque sea la última ratio, cuidado porque hay una prevaricación dependiendo y tiene que estar muy bien fundamentada, ojo, pero podríamos estar incurriendo en algo parecido, ¿de acuerdo? Y por último, aunque me quedan 2 minutos, lo sabía que me iba a pasar, el tema de las indemnizaciones, que me da muchísima rabia, pero el tema de las indemnizaciones, que es el artículo 34 famoso, vamos a ver, el tema de las indemnizaciones yo creo que, vuelvo a repetir, se tiene que actuar con una prudencia absoluta y se tiene que, yo desde luego mi consejo es, yo como auditor y como miembro de la Fiscalía lo que voy a hacer, lo que he hecho ya, aunque no me van a llegar todas, no, pueden llegar denuncias, pero cuando llegue la hora de auditar y de fiscalizar estos contratos, yo me voy a imprimir el artículo 34 y me voy a subrayar, bien subrayado ese artículo 34, porque lo que hay que ver es qué es lo que realmente se puede pagar y qué es lo que no se puede pagar. Hay que leerse muy bien los supuestos, de hecho, los requisitos que aparecen en ese artículo 34. ¿De acuerdo? Es decir, que, por ejemplo, en los contratos de suministros y servicios de prestaciones periódicas, ¿vale? Este artículo lo que te dice es, en principio, prácticamente estaban todos suspendidos, salvo determinadas excepciones, que en esto no hemos entrado porque no da tiempo, pero salvo algunos estaban todos suspendidos. Pero cuando su ejecución no sea imposible, porque cuando sea imposible, no se deben de indemnizar. Cuando sea imposible, el artículo 34 no te dice que tengas que indemnizar. Tampoco te dice que tienes que hacer. Yo entiendo que tienes que resolver. Pero cuando en estos contratos, cuando hayan tenido que ser suspendidos por la pandemia, el artículo prevé una serie de indemnizaciones. Esas indemnizaciones están tasadas en la norma. Fijaos que pone el adjetivo, y solamente es por poner un ejemplo y porque no me quiero ir fuera de tiempo, pero pone un adjetivo a ese artículo, perdón, un adverbio, donde señala que únicamente se van a pagar estas cantidades y las lista. Por lo tanto, no vale, como me decían el otro día, pagar un algo más, un extra más, porque pobre contratista. No, solamente se puede pagar lo que está establecido en ese artículo 34 y que ya es bastante, ojo, porque cojámonos al artículo, al apartado del 34, al apartado sexto, me parece que es, si no me equivoco, que regula las indemnizaciones en los contratos de concesiones. Que yo, vamos, no sé, o no lo he entendido bien, o el reequilibrio económico de las prestaciones que se han visto suspendidas durante COVID, durante la etapa COVID, creo que debe de estudiarse muy detenidamente, porque prácticamente no se les permite que se les compensen todas las pérdidas de ingresos y todos los aumentos de costes se les van a pagar. Por lo tanto, riesgo cero para los concesionarios. Por lo tanto, cuidado. Y como estoy fuera de tiempo y por si queréis luego hacer alguna pregunta al respecto, prudencia a la hora de pagar estas indemnizaciones porque hay que estar muy a la letra del artículo 34. No quiero extenderme, Inmaculada. Sí.
y ya No, no es un problema porque, vamos, estamos dentro de lo previsible. Contaba con que 2 minutos, 3 minutos. Si tienes alguna cuestión importante que No, querías... luego, bueno, pues igual que hago la interpretación de este apartado del artículo 34 relacionado con los contratos de suministros y servicios periódicos, la misma argumentación se puede hacer con las obras, con los contratos de suministros y servicios que no son de prestación periódica. Y bueno, y luego no nos olvidemos, es que no sé cómo denominarlo educada y finamente, esta regulación concreta a los contratos de, ¿cómo es?, interés artístico y cultural, ¿no? Que se les ha dado un trato de favor que yo necesito que alguien me lo explique, porque todavía no he llegado a entender por qué se puede dar un trato de favor a determinados tipos de contratos cuando no, creo que no son contratos esenciales, ni de servicios esenciales, ni de servicios básicos. Y en estos contratos además se establece un gap, se establece ahí una horquilla para indemnizar entre un 3 y un 6%, pero no te dicen en base a qué vas a pagar un 3 de indemnización o un 6. Yo lo veo un poco ahí peligroso, ¿de acuerdo? Y nada, yo prefiero cerrar así aquí ahora y dar turno a nuestros oyentes. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias, Pilar, por tu magnífica intervención, como la de Javier. Y si os parece, vamos a constituir formalmente, si estuviéramos en modo presencial, pues subirían ahora también Fernando y María, los otros 2 profesores del curso, a la mesa de debate. Pero bueno, por esta vía los doy por sentados y ya formando parte de la mesa. Entonces, como decía, voy a ir dando paso a las preguntas, que yo creo que nos va a dar tiempo a responder a todas. Y para que descanse un poco Pilar, ahora que acaba de terminar su intervención, voy a comenzar con una que va claramente dirigida a Javier, que es la que ha recogido Anne en el foro general, que todos habréis podido leer, y que voy a leer en su parte inicial solamente. Plantea que cuando Javier se refiere al final de su intervención a la suspensión de plazos de resolución de recursos especiales, ella había entendido que se reanuda el plazo a partir del 1 de junio. Da una explicación basada en la disposición adicional octava del Real Decreto y bueno, yo creo que lo que pide a Javier es una aclaración sobre esta cuestión. Entonces, Javier, si te parece. Sí. Bueno, buenos días. Gracias, Pilar. Claro, ya sé que el día se te ha hecho muy corto. Que sepas, Pilar, que ya nos has conseguido aterrorizar. Creí que te habías dormido. Casi prefiero aterrorizarte que te duermas. No, sí. Como para dormirse ha sido lo que has dicho tú. O sea, cuando alguien dice lo de yo no quiero meter miedo, pero es que quiere meter miedo. Que no, para nada. No, de todos modos está bien que la gente tenga un poquito de susto. Un poquito, no un miedo paralizante, pero un poquito de miedo es estimulante a hacer el bien y ser buenas personas. Quieras que no es la mejor manera de ser buena persona, por narices. Bueno, la pregunta de Anne, vamos a ver si la he interpretado bien. Se refiere al procedimiento de resolución de los recursos especiales, ¿vale? Los procedimientos de resolución de recursos especiales ya se habían levantado, es decir, se estaban tramitando ya, se habían reanudado los procedimientos de resolución del recurso, insisto, no el plazo de interposición, los procedimientos de resolución del recurso estoy hablando, se habían levantado ya para los recursos especiales cuyos actos impugnables se insertaran en procedimientos de adjudicación que a su vez ya se habían levantado. Es decir, las excepciones del Real Decreto 463 en la redacción que le habían dado el 465, es decir, relacionados con el COVID, funcionamiento básico de los servicios, interés general, no recuerdo cómo decía, imprescindible o inaplazable, ¿ven? Y luego, posteriormente, los electrónicos. Bien, ¿qué pasa con esos? Que esos procedimientos se habían levantado. Además, se habían levantado los recursos especiales contra ellos y, por lo tanto, también se habían levantado hay que tener levantados a medida que se vayan interponiendo los procedimientos de resolución de esos recursos, ¿vale? ¿Cuáles son los que quedaban dormidos? Los que quedan dormidos hasta el día 1 de junio. Los recursos especiales contra procedimientos de adjudicación en papel que no se podían amparar a ninguna excepción para parar la suspensión. Eso es lo que he querido decir. Y esos a partir del 1 de junio
pues tendremos que dejar de hacer los vagos y empezar a movernos, ¿no? Mandar para alegaciones, empezarán a correr los plazos para mandar el expediente, los plazos de acceso, lo que sea, ¿vale? He visto otra pregunta que me ha interesado mucho, Inmaculada. Sí, pues adelante. Una que me la pido. Sí. Pues como dice ahora la juventud, una pregunta que me pone. Toda tuya. Que es el régimen de tutela de los contratos de emergencia. Muy interesante pregunta. Vamos a ver, si vosotros os cogéis la ley de contratos, cuando habla del recurso especial, dice que los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia, dicho sea de paso, yo creo que procedimiento de emergencia es una contradicción en los términos. La emergencia es el no procedimiento, o sea, procedimiento de emergencia es como cocina inglesa, eso no existe. Dice que los contratos de emergencia no son susceptibles de recurso especial. Bien, me remito a lo que escribió, yo creo que bastante bien escrito, Isabel Gallego, que hizo un artículo diciendo cómo no hemos traspuesto bien la urgencia de las directivas europeas, tal como la ha interpretado además la Comisión Europea en una reciente la Comisión Europea en una reciente comunicación, cómo no hemos aprovechado lo que insinúa la directiva de recursos que hay que hacer con esto, que tiene que haber un recurso posterior, etcétera, etcétera. Bueno, me remito, lo leéis porque está muy bien lo que escribió Isabel Gallego sobre ese tema. Pero actualmente sí hay una tutela, que es la siguiente. A nosotros, desde luego, nunca se nos ha dado el caso. Pero pienso que cuando la ley dice que los contratos de emergencia están fuera del recurso especial, hay que entender mentalmente una coletilla, siempre y cuando sean emergencias. Es decir, es el típico tema en el que la competencia y el fondo van unidos. Es decir, ¿por qué el órgano de recursos de Euskadi, por ejemplo, no tiene competencia sobre un contrato de emergencia? Porque es una emergencia. Si resulta que no era una emergencia, aunque se llame así, tiene recurso especial como un piano y además ya os adelanto que es estimatorio. Es verdad. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Vamos a imaginaros que es una emergencia bien hecha, perfecta, impecable, maravillosa, de estas que al Tribunal de Cuentas se le saltarían las lágrimas de lo bien hecha que está. Bueno, pues si es una emergencia de ese tipo y viene un recurso especial, pues seguramente los órganos de recursos tendrían dos posibilidades. O decir, no, es una emergencia bien hecha, por lo tanto el recurso te lo inadmito. Lo que pasa es que para inadmitirlo habría que entrar en el fondo. ¿Vale? Es la paradoja. Claro, es que no vamos a entrar. A prejuzgar. Eso es. Ese tema es Tendríamos que peligroso. meterlo. Y además habría otra posibilidad, que es que si de verdad la emergencia es correcta, está bien hecha, se ha acudido al supuesto habilitante que hay para ello, quien recurra seguramente no tendría legitimidad, porque le diríamos, oiga, usted jamás iba a ser adjudicatario de esto porque está bien hecho el que esto no tenga un procedimiento de adjudicación abierto, por lo tanto usted no tiene legitimación, ¿vale? Es decir, a pesar de que la ley de contratos dice que contra la emergencia no hay recurso especial, es con la matización que yo os estoy diciendo. Hay una tutela. Sería deseable que, insisto, me remito al artículo de Isabel Gallego, lo explicara mejor. Bueno, sería deseable que estuviera mejor traspuesta la urgencia de las directivas, pero lo cierto es que no os preocupéis que no quedaría impune alguien que use mal una emergencia y se le ataque en un recurso especial. Algo diríamos. Es parecido, salvando las distancias, a cuando se dice que las encomiendas a medios propios no son susceptibles, cuando se dice, por ejemplo, que no son susceptibles de recurso especial los convenios entre dos administraciones. Claro, porque no son contratos. Pero si es un contrato y lo llamas convenio, vaya si es impugnable, perfectamente impugnable. Pues esto es parecido, es una cuestión de competencia y fondo y forma. Esto solamente por comentar, Javier, un comentario, ¿qué te parece? Primero, esto habrá que ver cómo queda con los planes de agilización de la justicia y a ver qué es lo que se carga sobre el no. Y luego hay un comentario solo por debate, que era lo que terminaba Pilar y que va un poco unido a que es el tema del control de la emergencia. Y el problema del control de la emergencia es que más allá de Tribunal de Cuentas o Fiscalía en el caso de delitos, la realidad es que quien no ha sido adjudicatario en aquel contrato que no sea de tracto sucesivo, pierde todo interés en recurrir. Claro.
pierde todo interés. Y entonces, donde quedan el grado de impunidad en la práctica, no sobre el papel, el grado de impunidad en la práctica está en que quien ha visto que una licitación por emergencia, bueno, pues la podía haber sacado adelante, pero no, entre el atasco de la justicia y el que llega ahora, los recursos y el plazo se le pone ahora, el contrato está ventilado y su interés económico es muy difícilmente amparable. Yo voy a decir, sí, Fernando, muy interesante lo que apuntas. Voy a decir una cosa siguiendo la doctrina de esa gran jurista que es Mayra Gómez Kemp. Es decir, yo voy a decir y hasta ahí puedo leer. Solo me limito a recordar que aunque se use muy poco y muchas veces no tenga mucha virtualidad, porque como el recurso especial es tan rápido, el derecho te lo restituye in integrum, en especie, y por lo tanto no hace falta cambiártelo por una indemnización. Es decir, si yo te quito la cláusula ilegal del pliego, la que te impide participar, ¿a qué te voy a indemnizar si ya te estoy diciendo que puedes participar, por ejemplo? Me limito a recordar, estilo Mayra Gómez Kemp, yo ahí lo dejo, que decía el anuncio, que en el recurso especial se pueden solicitar indemnizaciones. Y hasta ahí puedo leer. No sé lo que pasaría, pero bueno, hasta ahí puedo leer, no digo más. No digo más, no porque no quiera decir más, sino porque habría que ver el caso, ¿eh? Pero bueno, recuerdo que ese artículo está ahí, sin más. Pero es complicado. Lo que pasa es que estamos un poco, y esto Pilar, que está en el Tribunal de Cuentas, lo sabe. Yo el otro día estaba leyendo el informe este de la Comisión Antifraude del Gobierno valenciano, ¿no? De la Comunidad Valenciana. Hay una serie de mecanismos, como el tema del enriquecimiento injusto, las indemnizaciones por adjudicación, que al final van siempre a la misma caja de galletas, que es la de todos. O sea, estamos siempre, o sea, sin perjuicio de que lo que dice Javier es absolutamente cierto, estamos al final echando mano siempre del mismo bolsillo, ¿no? Y no deja de ser... un doble perjuicio para el interés público. Claro. Bueno, pero igual el primer día que digas, mira, esta emergencia, que no era emergencia, digo, sigo especulando. La primera vez que alguien diga, mira, esta emergencia que no era emergencia y que este señor podía haber presentado oferta al procedimiento de adjudicación que tenía que haber sido y no fue, mira, a este señor le vas a pagar el 6%. Verás qué risa. Yeah. Igual cambia algo, no lo sé. No sé. Complicado. Sí. No sé. Y efectivamente, Pilar, que nos ha metido miedo a todos, ¿no? Sano temor. Pero me temo que al final va a ser un problema también de prueba, ¿eh? Que aquí hay problemas de prueba serios. Me da la impresión. Hay un tema que a mí me gustaría sacar, que tiene que ver un poco indirectamente, quiero decir. Nosotros tenemos una ley que es demencial y demenciada, ¿no? Creo. Y sin embargo, con todo lo larga que es, más que un día sin pan, no ha venido a recoger determinados mecanismos que están en la directiva y que posiblemente habrían servido perfectamente en situaciones como esta. Por ejemplo, ¿qué pasa con los catálogos digitales? Que habría sido un mecanismo muy útil en esta situación. O sea, es inexplicable que en una ley como la nuestra, tan tremenda, ¿no? Tremendamente larga, se nos hayan olvidado determinados sistemas que en esta pandemia posiblemente habrían servido para resolver muchos problemas, teniendo en cuenta que buena parte de los contratos, digamos, más, necesarios, ¿no? Eran precisamente de suministros. ¿Sí? Bueno, voy a ir pasando preguntas porque ha habido bastantes al final y por dar un poco a todos la oportunidad de que sus preguntas puedan ser atendidas, ¿no? Pedro Vicente ha enviado un mensaje que creo que es para ti, Pilar, por el tema relacionado con el artículo 34.1 del Real Decreto Ley 8/2020 relativo a las indemnizaciones, y dice Pedro que este artículo dispone que la aplicación de lo dispuesto en este apartado, entendiendo por ello los conceptos que pueden ser objeto de indemnización, solo procederá
fuera cuando el órgano de contratación a instancia del contratista y en el plazo de 5 días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato. Cierra comillas. Y pregunta, en el caso de que sea la propia administración quien motu propio y de forma unilateral acuerde expresamente la suspensión del contrato antes de que se solicite por el contratista, entiendo los de la mesa, en este caso tú, Pilar, que se impide de alguna forma reclamar, en este caso, la correspondiente indemnización. Esa sería una. Y si te parece, igual formulo la otra, que está también en relación con este precepto, o prefieres responder por separado. A ver, yo creo que podemos responder un poco entre todos los de la mesa, pero yo en principio creo que según está establecido la regulación en el artículo 34, el órgano de contratación es el que tiene que, a ver, expresamente es como lo dice, el órgano de contratación es el que tiene que entender que procede la suspensión, la tiene que pedir el contratista, pero es el órgano de contratación el que tiene que entender que procede esa suspensión por imposibilidad de ejecutar ese contrato, porque si no, anchas Castilla. Hay que justificar en el expediente que realmente ese contrato no se puede ejecutar debido al COVID. Dime. No, sí. Pero digo que yo he entendido la pregunta, no sé si la he entendido yo mal, igual, a ver. Al revés, o sea, partiendo de que lo que está preguntando es que no hubiera una intimación del contratista, sino que directamente el órgano, por iniciativa propia, hubiera sido el que paralizara paralizar el servicio y entendiera que no hay lugar, en cuyo caso, opinión personal, me parecería excesivamente formalista indicar que tiene que iniciarse con una petición del contratista. Si el órgano administrativo me paraliza, lo mínimo es que tenga el mismo trato que quien lo ha solicitado. Entiendo. Sí. Yo creo que también. Y de cualquier modo, lo pida o no lo pida el contratista, tiene que estar justificada esa suspensión, tiene que estar justificada esa paralización para que luego el pago de esas indemnizaciones sea procedente. Creo que, no sé, gracias porque yo no había advertido ese matiz. Sí, habrá que acreditar los daños, ¿no? ¿Perdona? En todo caso habrá que acreditar los daños. Claro, de hecho, por eso el artículo ese 34 lo que te dice es que se tienen que acreditar los daños que real y efectivamente se hayan producido. Y esto es muy importante porque, claro, no valen daños hipotéticos ni daños que no estén probados. Como tú muy bien decías, María, esto es va a tener mucho que ver con la prueba. En relación con este artículo dice también, Pedro, que el plazo de 5 días que recoge el precepto para solicitar la declaración de suspensión del contrato. Pregunta, ¿se entiende también que es el mismo para solicitar la indemnización posterior una vez que se ha notificado el fin de la suspensión? Si no es el mismo, o sea, en caso negativo, ¿qué plazo entendéis que sería de aplicación para solicitar la indemnización? Para solicitar la indemnización, no lo sé si ponía un año, ¿no? Me da la impresión, igual no ¿me oís? Sí. ¿Me oís? Sí. Me da la impresión de que, creo que hay una confusión. Yo creo que el plazo de 5 días naturales no es para solicitar, es para resolver. Es para resolver. Es para resolver el órgano de contratación si procede o no la suspensión. El plazo para pedir la indemnización, lo que pasa es que normalmente ya te dice la ley que con la petición tienes que venir ahí con todas las facturas, ¿no? Con toda la acreditación de los gastos. Pero entiendo que si se producen gastos posteriores, el plazo sería, pues no sé si hay un plazo de prescripción o de caducidad en la ley de contratos para este tipo de cosas, no recuerdo. Pero yo creo que es un año, ¿eh? Yo creo que viene que había, un año. Creo que es un año, sí, pero hablo de memoria, en todo caso es un plazo distinto, es un plazo de ejercicio del derecho, no es un plazo procedimental. Claro. Yo, confieso aquí delante de toda la audiencia que yo sé muchísimo menos de esto que todos mis compañeros. Yo en su momento hice una carpetita donde iba metiendo cosas, ¿no? Pero he estado dedicada, la verdad, al estudio de otras cuestiones y no me he preocupado mucho del tema del COVID, posiblemente porque no lo tenía encima de la mesa. Pero sí me gustaría comentar una cosa, o preguntaros, mejor dicho, una cosa que no he podido, digamos, comprobar. Y es que hay determinadas comunidades autónomas, entre ellas la vasca, creo, que precisamente para dar aire a las empresas y liquidez está anticipando las indemnizaciones. Es que se puede, es que sí, pero que hay distinto trato, o sea, no en todas partes. Yo quiero recordar, estoy hablando de memoria, pero creo recordar que eso fue un debate que hubo al principio y la Abogacía del Estado
entendía, yo sinceramente creo que erróneamente, que eso era una especie de pago anticipado. Y no era un pago no era un pago anticipado, era un pago a cuenta, que es distinto, que es de la liquidación. Entonces, algunas comunidades efectivamente lo aceptaban, pero yo creo, igual alguno de vosotros lo tiene más fresco, que posteriormente se modificó y ya se ha puesto en esa línea expresamente de que, oye, yo te puedo ir adelantando y luego ya liquidaremos. Sí, o sea, yo creo que el legislador al principio no cayó en ello, no se percató de esta situación, y ante, bueno, pues distintas voces que pedían que esto fuera posible, con el decreto ley 1720 se permite el anticipo de estas indemnizaciones, que van a ser eso, pagos a cuenta. Ya. Bueno, siguiendo con la lista de preguntas, Perdona, María, que además es peligroso porque estos anticipos, claro, habrá que anticipar y a ver si qué es lo que se está justificando para dar esos anticipos. Entiendo que... Es que la situación también es un poco kafkiana para algunas empresas, ¿eh? Sí. Porque, quiero decir, no se les permiten ERTES, que eso les obliga a ir adelantando, quiero decir, pagando salarios, etcétera. Quiero decir que la situación no es buena para nadie. Lo que pasa es que posiblemente al principio, no sé si fue tanto un olvido como el hecho de que posiblemente no pensaban que esto fuera a durar tanto. También, efectivamente. No es lo mismo un escenario de 15 días a lo que nos hemos encontrado al final, claro. Cierto. Es que esto te hunde una empresa en un momento determinado. Sí. Creo yo, ¿eh? Sí. Perdona, Inmaculada, que te he cortado. No. Decía que iba a formular otra pregunta que parece relativamente asequible, relacionada con los contratos de suministros médicos, como batas desechables y guantes. Se pregunta Laura si están excluidos de indemnización o de las indemnizaciones que prevé el artículo 34 del Real Decreto. Pues a ver, es que las indemnizaciones, a ver, que me corrige Javier, María y Fernando y todos los que estáis, pero yo creo que las indemnizaciones son para cuando los contratos se han visto suspendidos. Claro. Entonces, esos contratos de suministros de mascarillas y de guantes, en principio, de acuerdo con, que en esto no he entrado y lo quería haber explicado, pero ya es imposible con tan poquito tiempo, pero esos contratos en absoluto tienen que haberse visto suspendidos. Esto también es un área de riesgo que yo meto en mi cajón, este desastre que os decía, ¿no? Va a haber contratos, nos vamos a encontrar contratos que se han suspendido sin tener que haber sido suspendidos, precisamente para conseguir el pago de indemnizaciones. Perdón que os estoy asustando, Javier, pero creo que esto va a ser una realidad. Yo soy masoca. Vale. Venga, a ver. No, que decía, estos contratos médicos parece que son de libro los contratos de emergencia. Bueno, claro, algunos serán de emergencia, otros no, pero lo cierto es que el 34, estaba leyéndolo aquí, sí. El 34.6a dice del artículo del Real Decreto Ley del 820, dice: lo previsto en los apartados anteriores, con excepción de que la suspensión no es causa de resolución, no será de aplicación en ningún caso en los siguientes contratos: contratos de servicios o suministro sanitario o farmacéutico cuyo objeto esté vinculado con el COVID. Claro, es que, a ver, esos contratos en principio no tienen por qué haberse visto suspendidos. Ya, es que, pero la verdad es que el decreto no lo explica muy bien. Es verdad que no se explica, pero es verdad que es una de las excepciones que la norma prevé de contratos que no tienen que estar sujetos a la suspensión. Laura dice que igual tiene interés para lo que decís. Laura precisa que la empresa apunta que no puede suministrar por causa del COVID-19. O sea, ¿pero qué es lo que no puede suministrar? Se le ha adjudicado y luego guantes. ¿No? No sé, lo que yo he entendido, guantes y batas y demás. Y entonces lo que debe alegar la empresa es que no puede suministrarlo por causa del COVID. Imposibilidad de suministro, entonces igual por eso es por lo que... Pero porque no puede conseguirlos... No, porque habrá resultado bueno, le habrán dado un contrato de emergencia y ya llega un momento en el que no puede suministrar esos guantes, entiendo claro, yo. Sí. Eso es lo que entiendo por lo que dice ella, sí. Yo creo que el 34.6a tiene una literalidad bastante clara, ¿no? Creo, entiendo. Y los excluye. Luego... No sería un supuesto
¿No sería un supuesto en el que se paraliza el contrato por imposibilidad, en puridad de contrato, por imposibilidad administrativa, jurídica, de que se suspenda el contrato? Bueno, De hecho, es el contrato que la administración quiere recibir. Es el suministro que la no sería un administración caso del quiere. 34. No Eso sé es, si no la está el 34. Otra no cosa sé es si que la tuviera legislación común podría decir algo, pero la Claro, legislación de por imposibilidad de urgencia... cumplimiento. Claro, Eso es. Imposibilidad de cumplimiento. Pero claro. habría que ver por qué tiene imposibilidad de cumplimiento y, sobre todo, si tiene imposibilidad de cumplimiento, si ha tenido una adjudicación de emergencia un poco vinculada a lo que decía antes Pilar, ¿no? De capacidad de aquellas empresas, de capacidad y solvencia de aquellas empresas que se han llevado un procedimiento de emergencia. Si te has presentado un procedimiento de emergencia, ya sabías en qué te presentabas. Pero bueno, habría que ver si ese es el supuesto, ¿no? Bueno, o si es un contrato anterior, de tracto sucesivo, por ejemplo. Una, Inmaculada, si no tienes una, yo tengo una que he visto por aquí y que me ha parecido interesante porque es que informalmente me la han consultado varias veces. Sí, No sé adelante. No veo el chat yo. Bueno. Sí. Está a la derecha, María, pone chat y está a la derecha. Hay una pregunta que es ¿qué pasa con dos tipos de contratos que no están expresamente mencionados en el 34, que son los administrativos especiales y los patrimoniales? Sí. A ver, yo así a bote pronto, el otro día le estuve dando vuelta al tema de los especiales, que por cierto ha hado un artículo también recientemente en el Observatorio, si no recuerdo mal, de Patricia Valcárcel, creo. De Patricia Valcárcel, sí. De Patricia, sí. Y sí le he dado alguna vuelta, el otro día me lo preguntaron. Los privados no le he dado tanta vuelta, pero los patrimoniales, perdona. Los patrimoniales estarían fuera, al estar fuera de la ley de contratos, no ser contratos públicos de la ley de contratos, estarían fuera del ámbito del 34, entiendo, por ejemplo, una concesión patrimonial estaría fuera y se regiría por otros principios, los que sean, ¿no? No sé si habría que aplicarle la teoría de la fuerza mayor del derecho civil, no lo sé, otra historia. Los administrativos especiales, en mi opinión, tienen un problema, que es que no están expresamente mencionados. Y no se puede hablar de un régimen único jurídico de los contratos administrativos especiales es una contradicción en los propios términos, porque son especiales precisamente porque cada uno está regulado en una ley especial. Hombre, conociendo el predicamento que ha tenido esta figura y para qué se ha usado habitualmente esta figura antes de pasar a ser ya absolutamente residual en la última ley de contratos, yo diría que a los administrativos especiales habría que darles el tratamiento de lo que hay en el 34 que más se les parezca, lo que más se les pueda parecer. Normalmente muchos administrativos especiales antiguos son contratos de servicios de hoy en día, entonces se les podría dar esa naturaleza y ese tratamiento. Hay algunos contratos administrativos especiales que en realidad esconden figuras concesionales porque hay traslado del riesgo, pues habría que darles ese tratamiento. Bueno, es una opinión provisional porque desde luego lo que no me parece justo, entre comillas, los juristas tenemos que usar con mucha prudencia esa palabra, pero no me parecería prudente, que es decir, que por ser administrativos especiales y no están mencionados están fuera, punto. Pues me parece excesivo. Claro. Habría que intentar buscar alguna analogía con una u otra figura. Sí, perdón, una opinión, joder, sin más, que es una de las cuestiones que se mirará en qué pasa con los contratos después de este periodo. Es decir, es que después de este periodo muchos contratos van a perder el equilibrio. Lo comentábamos antes de iniciar un poco con María, ¿no? que lo decía. Después de este periodo va a ver qué pasa con los equilibrios contractuales. Entonces, ahí mucho se está hablando en el mundo privado, pero es una figura contractual general del famoso rebus sic stantibus, que si en algún caso ha habido una situación extraordinaria y que realmente pueda modificar el equilibrio, viendo cómo quede la economía después, viendo cómo queden las normas sanitarias después, y yendo caso a caso, es este. Y es una figura contractual del mundo privado y de lo público. Para mí, lo que hace el decreto, en el fondo, lo que hacen estos decretos y lo que hace el artículo 34 es legislar o positivizar ese rebus para decir qué es lo que yo te indemnizo por esta situación excepcional y qué es lo que no te indemnizo. Pero es legislarlo y limitarlo. Y limitarlo. Limitarlo. Es decir, pero está haciendo legislación especial de todo eso. Es decir, se podría discutir si lo que hay debajo del artículo 34 de este decreto ley es el famoso factum principis, es decir, una medida de carácter general de los poderes públicos que desequilibra la economía del contrato, o si lo que hay es una fuerza mayor, la típica inundación que se lleva todo bien. Que en este caso da la sensación que hay ambas dos. Sí, en el fondo hay ambas dos. Hay una parte de la fuerza mayor y una parte de decisiones. O imposible por el COVID o imposible por las medidas que se han tomado para ir contra el COVID, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho es, de alguna manera, sin decirlo,
positivizar esas figuras y delimitarlas, porque el peligro, entre comillas, de esas figuras es Bueno, la racionaliza. es decir, lo que viene a decir es, esto es una putada para, me perdonáis el lenguaje, esto es una putada muy gorda para todos, pero bueno, vamos a asumirlas todos un poquito el Estado, un poquito los ERTES, un poquito tal, un poquito cual, pero hasta aquí. Entonces, si ya hay una normativa especial y específica que dice que eso es lo que hay, pues eso es lo que hay, no hace falta hacer más construcción, pienso yo. Lo que te decía, que es la positivización sí. de ese luego no creo, no es que muchas veces yo creo la que gente esta entiende. norma, luego yo creo que esta norma, lo que pase en lo sucesivo, pues pasará lo que tenga que pasar. Es decir, pero esta norma es puntual, es temporal, pero el tiempo puede ser muy largo, ¿eh? Ojo. Oh, ahí está. Bueno, como muy bien nos sabe el Consejo. Nos contarás porque os va a tocar a vosotros. Eso sí. ¿No, Javier? No. Una parte sí y otra no. no. Vosotros. Una parte sí les va a tocar y otra no. Una parte cuando sí, la otra no. Administración de la Justicia dice que se amplíe para el recurso para las medidas efectivas, está hablando de las medidas del 34, no del reequilibrio futuro que los contratos tengan, bueno, que eso no debería estar ahí. Creo que no, pero entre otras cosas, entre otras cosas, el problema de la propuesta del Consejo del Poder Judicial es que tampoco delimita con claridad cuál es el ámbito que amplía. Pero bueno, esa era mi interpretación, porque solo faltaría que tocara también el reequilibrio futuro. Que dice, oye, yo creo que es un tema, que veremos. Mínimo. Aquí esto también directo e indirecto, como lo que antes decía Pilar, pero en versión. Pero de todos modos, yo, si os, como he dicho en el artículo del que he venido a hablar, como diría Umbral, pues no nos recomendamos encarecidamente su lectura, ¿eh? Sí, lo que vengo yo a decir en el artículo es que para qué nos vamos a andar metiendo en si el articulito se podía poner A, se podía poner B, en si se podía poner este ámbito, el otro, el de más allá, si todo eso al Consejo General del Poder Judicial le da igual. Y además ha tenido el detalle de decir que le da igual, lo ha dicho, le da lo mismo, lo único que quiere es quitarse todos, punto. Que además no lo va a conseguir. De todas maneras, se le van a acabar volviendo, pero bueno. Con lo cual, da igual lo demás. Javier, esa propuesta del Consejo está de alguna manera respaldada también por parte de la doctrina, que yo he leído al menos un par de ellos muy reputados que abonan que seáis vosotros los que lo hagáis. Sí, me parece muy bien. María, porque el atasco en la justicia es espectacular y va a seguir siéndolo mucho más. Hoy, por ejemplo, como anécdota, sin más, hoy procuradores de Barcelona me mandaban, porque tengo ahí el acuerdo de la Junta de Jueces para recuperar ahora con los plazos procesales vistas por la mañana y vistas por la tarde, pero ya la Junta de Jueces lo primero que dice es que lo primero es la salud y que ante cualquier duda que pudiera poner en duda la salud de cualquiera de los actuantes o falta de medios que pudiera generar cualquier problema en esto del visto, en el desarrollo de la vista, se suspenda. La conclusión que sacaban los procuradores era, me están diciendo, vamos a suspender el 80%. Claro. Bueno, desde un punto de vista constructivo, tengo una pregunta para vosotros que os va a gustar, que nos la envía Susana Grau, que es... ¡Hombre! Sí, de la Autoridad Catalana de la Competencia. Efectivamente, sabía que a Javier le iba... Un saludo, Susana. Bueno, entonces os pregunta, mejor dicho, ¿qué mecanismos alternativos a la contratación de emergencia os parecen adecuados para hacer frente a las necesidades, pues dada la falta de competencia y concurrencia inherente a la contratación de emergencia que parece que se ha generalizado como medio normal de contratación? Resumiendo su pregunta. Entonces, si os parece... Mira, yo... ¿Qué mecanismos serían adecuados? Seguro que los demás saben mucho más que yo de esto, que al final estoy siempre en el ámbito académico, ¿no? Que no soy una gestora pública. Pero creo que en este país hay determinados procedimientos que se utilizan poco, ¿no? Los sistemas dinámicos de contratación, por ejemplo, se utilizan poco y que en buena medida han dependido de que haya un gestor público con un poco de osadía, ¿no? Esto es lo que la Pilar Batet, ¿no? La gran Pilar Batet suele decir, ¿no? Si tienes, no sé cuál es la frase exacta, ¿no? Pero como si tienes miedo, no importa, hazlo con miedo, ¿no? Entonces, hay una serie, yo creo que de mecanismos que permitirían una compra pública
mucho más ágil, claro, medios electrónicos, posiblemente haga también falta más tecnificación de la que hay, que es sorprendente, ¿no? Antes lo ha dicho Javier, es sorprendente que todavía estemos hablando del papel. Por cierto, a lo mejor lo de los plazos viene porque tienes que tener en cuarentena el papel también, Javier. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Ponte en lo peor. Entonces, yo creo que hay sistemas más ágiles, ¿no? que permitirían una compra pública más rápida, pero están poco ensayados. Por sistemas dinámicos, ¿quién utiliza? La Universidad de Almería, porque está Israel, ¿no? Y poco más. Yo voy a decir una cosa que me consta que a Susana no le va a gustar escuchar. Y es que, a ver, ningún sistema jurídico, ningún sistema de compra pública puede prescindir de un procedimiento, vamos a llamarlo emergencia, reconocida urgencia, de un procedimiento excepcional. Ninguno. Ninguno puede prescindir de eso. Y el COVID-19, en principio, es el ejemplo de emergencia con el que hubiéramos soñado todos los profesores de contratación pública del mundo. En principio. ¿Vale? Con lo cual, yo creo que no es tanto, o sea, cuando se pregunta qué alternativas hay a la emergencia, la respuesta es ninguna. Si son emergencias, no tienen alternativa. El problema está en que no cuelen por emergencias cosas que no son emergencias. ¿Vale? Yo me gusta decir, o alguna vez he dicho, que las emergencias son, pues eso, lo que se suele llamar, eso tan bonito, de un estado de necesidad del derecho, etcétera, etcétera, que dices, es una manera de decir, haz lo que tengas que hacer, olvídate de la ley de contratos, arregla el tema, trae las P. suspensivos, mascarillas, como sea, etcétera, etcétera. Es decir, te puedes cargar o matizar prácticamente todos los principios y todos los artículos que rigen de la ley de contratos y todos los principios que la inspiran. Menos uno, que es el último fortín que le queda al derecho en este tema, que es el principio de proporcionalidad. Y en eso es en lo que hay que insistir. Es decir, esta es la excepción es de este tamaño. Vale, pues entonces, si la gravedad del tema es de este tamaño, la excepción es del mismo tamaño. Si la gravedad del tema es así, la excepción no puede ser así. Eso es la proporcionalidad y eso es lo que hay que medir. El tema no está tanto en buscar alternativas a la emergencia, que por definición no puede haberlas. Si tienen alternativas, que no era emergencia. Si nos da tiempo para hacer un sistema dinámico, es que no era emergencia. Si nos da tiempo para hacer otra cosa muy deprisa, aunque sea un concurso con publicidad, pero muy deprisa, es que no era emergencia. Es decir, el problema no está en buscar alternativas a la emergencia. El problema está en que las emergencias sean emergencias de verdad. Y para eso lo primero que hay que tener en cuenta es la proporcionalidad. ¿Existe el daño? ¿Hay otra manera de arreglarlo? Si la respuesta es que sí, que existe el daño y que no hay otra manera de arreglarlo que cogiendo el teléfono y llamando al amigo chino de Amancio el de Zara, la emergencia está perfecta. Pero tiene que haber una proporcionalidad y luego tiene que haber controles posteriores. Y lo que desde luego va absolutamente contra este principio de proporcionalidad es la transparencia posterior. Es decir, una vez compradas las mascarillas, por el procedimiento todo lo irregular que quieras o sin procedimiento ninguno, pero justificado por la emergencia, lo que no es admisible bajo ningún concepto es que no te digan quién es el vendedor. Eso no es aceptable, porque eso no tiene nada que ver con ayudar a salvar la situación. O que ese vendedor no tenga capacidad de obrar. O que ese vendedor no tenga capacidad de obrar. Mira, antes le oí a Pilar, yo creo que si el único que te trae mascarillas es la familia Corleone, hay que ir a la familia Corleone. Pienso yo. Si no hay más remedio, a la familia Corleone. Porque si no, no es emergencia. Es decir, claro, vamos a contestarnos nosotros mismos. Si el único que vende mascarillas es Corleone, ¿vas a dejar de comprar mascarillas? El problema es que lo que te suministra Corleone... El problema es que lo que te suministra Corleone es una mascarilla que no sirve a su finalidad. O no, pero eso también te puede pasar en otros casos. No. Lo que quiero decir es que la emergencia o es emergencia de verdad y te deja hacer de todo, o si no, no es emergencia. Pero la emergencia no ha cambiado respecto de lo que venía siendo regulado tradicionalmente. La tramitación de emergencia... Es que tramitación de emergencia es como cocina inglesa. Que la emergencia se ha desnaturalizado por parte de algunos órganos de contratación. Claro. Y por eso es lo que hay que procurar.
insistía un poco en algo que yo creo que es obvio y que a lo mejor, bueno, pues no sé, no se le da tanta importancia, como es la inmediatez, que un poco es lo que está diciendo Javier, ¿no? Y que además es el término jurídico ahí tengo yo, utilizado, Pilar, ¿no? ya que estamos Entonces, a vuelo sí, perdona, un segundito. Yo creo que lo que caracteriza, y vuelvo a repetirlo, es la inmediatez. En el momento que esa característica desaparece, ya no es un contrato de emergencia y, por lo tanto, no cabe ningún otro procedimiento. Mira, yo ahí tengo... No obstante, yo creo que es que esta pregunta me la han hecho de otra manera en varios webinars ya, y creo que es que hay una preocupación tan enorme en este sentido por parte de los órganos de contratación que es importante, ¿no? el que reflexionemos sobre esto. Yo creo que como bien decía Javier, ¿no? Tiene que haber siempre un procedimiento, bueno, no es un procedimiento, sino una manera excepcional de contratar, ¿no? O sea, si la emergencia no es mala, lo que pasa es que debe de utilizarse cuando realmente se necesita. Y yo creo que esta experiencia de COVID, este horror de COVID hemos aprendido algunas lecciones, creo que hemos aprendido o que deberíamos de aprender, ¿no? Y yo creo que con relación a la emergencia, a lo mejor sí sería bueno, y yo no soy muy partidaria de andar regulando siempre todo, pero sí sería bueno el regular de un modo más detallado la emergencia, en el sentido de decir, a pesar de que sea una emergencia con carácter posterior, se tiene que publicar la formalización en la plataforma de contratación del Estado. A pesar de que es una emergencia, tiene que estar previsto la capacidad, la solvencia y la no prohibición y no estar incursos en prohibiciones de contratar de los adjudicatarios, etcétera. Se debería hacer a lo mejor una regulación un poquito más detallada de la emergencia. Pero yo creo que sobre eso tampoco debe haber muchas dudas, ¿eh? Porque no se excepciona la aplicación de las reglas de publicidad. María. Sí, hay dudas. Te lo digo porque, mira, en la gestión, en las mismas auditorías... Yo sinceramente he visto dudas sobre la publicidad, por ejemplo, o sobre los requisitos para ser contratista. Bueno, o se hacen los tontos y dicen que tienen la duda, ¿no? Pero yo creo que hay muchos órganos de contratación... A ver, yo creo, no seamos hipócritas. Cualquiera de nosotros, si nos dicen que el único que vende mascarillas es la familia Corleone, se los compramos, punto. Y si no, somos unos irresponsables si no lo hacemos. Lo que pasa es que tienes que demostrar que de verdad eso es así. Es distinto, son cosas diferentes. ¿Vale? Yo con lo de la inmediatez recuerdo una cosa que me pasó, que esto es real como la vida misma, porque parece increíble, pero yo soy como el replicante de Blade Runner, es que he visto cosas que vosotros no creeríais. Entonces, una de ellas es esta. Estaba yo trabajando en intervención en el gobierno vasco y me vienen los compañeros del Departamento de Educación diciendo, es que arreglar estas obras de un instituto de enseñanza media, pues es emergencia. Y yo decía, mira, no me parece emergencia, habrá que arreglarlo. Yo no digo que no, que haya que arreglarlo. Es más, no digo que no sea importante, digo que no es emergencia. Que sí, tal, mira, te enseño las fotos, los desconchados, tal, no sé qué. Digo que no es emergencia. Me decía, pero Javier, ¿por qué estás empeñado en decir que no es emergencia? Porque me has traído el expediente en una carpeta que pone emergencia fase 2. Sí. Entonces, ahí no hay inmediación, que decía Pilar. Ese es el caso claro. Otra cosa que no se puede hacer, que lo ha dicho Pilar de pasada, no se puede decir, artículo 2, esto va a ser emergencia. No. Será emergencia si es, y si no es, no será. Eso es una salvajada, y lo ha dicho él. Pero este ejemplo que pones de emergencia fase 2, pues eso, los que estamos no en gestión, sino en auditoría, y sobre todo cuando estás en la parte, que digo yo, forense, en la parte mala, ¿no? Donde ves todas las irregularidades. Luego dices que no asustas. No asusto, pero quiero decir que son raras, ¿no? Que esto que dices de la fase 2 no es una cosa esporádica, es decir, que es que se ven con una cierta frecuencia, ¿no? Mi historieta de abuela cebolleta es, voy a fiscalizar a una comunidad autónoma y me dicen, mire, el viernes si quiere, cuando termine, le enseñamos las obras de emergencia que hemos hecho en el Pirineo. Ya vamos mal. Entonces ya, si le van a enseñar las obras de emergencia y entonces vamos al Pirineo y lo que me enseñan es, efectivamente, había habido una luz, se había roto la carretera, es decir, se había quedado totalmente cortada la carretera y la obra de emergencia, el expediente de obra de emergencia, porque ahí había realmente un expediente y un verdadero procedimiento, era haber puesto las balizas y las señales para que no pasaran coches el día que cae la luz,
pero luego además incorporaba la construcción de la nueva carretera y entonces me enseñaban las vistas que se veían desde la nueva carretera. Entonces, eso no es una obra de emergencia. La obra de emergencia solo es en el momento en el que surge la luz. Esto yo creo que lo sabemos prácticamente todos, ¿no? Pero por eso digo que estos ejemplos que contamos Javier y yo de abuelas cebolletas, estos son ejemplos no raros ni extraños. Quiero decir que por desgracia son bastante frecuentes, ¿no? Eso de que la realidad va siempre por delante del derecho. ¿Sí? La realidad supera, digo que a lo mejor es... Y la realidad supera el arte. Sí. Claro, y la pregunta de Susana a lo mejor da un poco pie a pensar eso, que a lo mejor sería positivo el regular un poco más, aunque María dice que la gente lo sabe, yo creo que María, la gente lo sabe, pero creo que sería a lo mejor bueno el regular un poco con más detalle estos aspectos. Yo al contrario yo creo más bien que la emergencia lo que habría que decir es regularla menos y controlarla más. Y controlarla más. Eso es decir, porque la emergencia bastaría... Perdón, Javier. No, decía, perdona, tú ya que te he cortado. Que yo quería decir que en realidad la emergencia bastaría con decir haz lo que tengas que hacer siempre que las excepciones a las reglas generales estén proporcionadas y no tengas, como suele decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un medio más adecuado o menos lesivo para llevarlo a cabo. Y a partir de ahí después me cuentas todo. En realidad bastaría con un articulito así. Que tampoco, no sé hasta dónde yo a qué quería... No entiendo por qué la emergencia, desde una opinión así un poco de tercero, no entiendo por qué la emergencia tiene que entrar en colisión con la transparencia, ¿no? Porque yo creo que son... Claro que no, es que no tiene historia, eso es otra historia. Sí, que no tiene que entrar. Entonces, claro, que tiene que entrar, yo creo que, no sé hasta dónde, lo razonable sería que en el momento de emergencia se acometa lo necesario para remediar esa situación y que de eso se dé cuenta justificando los presupuestos de la emergencia y en su momento que sea, y en su caso que se haga de forma transparente. El dar cuenta de los requisitos. Sí, ese es el procedimiento establecido, pero es lo que a mí me resulta razonable. Exagerando, siguiendo el ejemplo que decíamos antes, es decir, he comprado 100.000 mascarillas a la familia Corleone y lo pongo adjudicatario, Vito Corleone. Domicilio fiscal, Corleone, Sicilia. Y explicas por qué se lo has comprado a Corleone. Yo creo porque no había otro, ya está. Sí, y entonces, otra cosa, debería haber problemas si no era necesario recurrir a él, si se ha hecho por... Pero no estas cosas que han salido de NIF desconocido, cuenta bancaria no hay, eso son impresentables. Esas cosas son impresentables. Porque no tienen nada que ver con la verdadera emergencia. Claro. Nada. Muy bien, bueno, pues voy a ver porque además han pagado precios muy superiores a lo que es el... bueno, ahí hay una... Eso puede ser... Eso puede tener que ver con la emergencia. Eso puede no indicar, no necesariamente puede indicar, puede ser mala gestión, puede tener otras explicaciones. Sí, bueno, eso para eso pagar de más porque es la emergencia, precisamente. La emergencia pero como este debate, o sea, yo creo que este punto ya no nos va a llevar mucho más lejos, voy a intentar desde mi labor gris de moderadora. Yo quería apostillar solo una cosa que igual no me he explicado bien. Sí. Efectivamente, el elemento central es la inmediatez, pero la cuestión está en si el hablar de emergencia COVID habilita a que entre cualquier cosa. Ese ha sido el error. Nosotros hemos sido previsores, que esa es otra historia. Si la inmediatez no la hemos generado, no la han generado las propias administraciones públicas, la necesidad de inmediatez. A eso me refería, a no tener previstos determinados procedimientos que te permiten una compra más ágil, no otra cosa. O sea, que ha habido inmediatez en determinados procedimientos, que se ha cumplido perfectamente el hecho determinante, ¿no? Pues sí. Pero yo no sé hasta qué punto en muchos procedimientos de contratación la inmediatez ha sido generada por la propia desidia, por decirlo de alguna manera, en la actuación pública, ¿no? Incluso en ese caso, incluso en ese caso no dejaría de ser de emergencia. Es decir, ¿por qué tiene que usted comprar las mascarillas de hoy para mañana? Pues porque he sido un huevón y no las he comprado antes. ¿Qué quiere que haga? ¿Que no las compre porque es ilegal? No, las tengo que seguir comprando. Otra cosa es que después tendrán que fusilarme al amanecer, que es otra historia. Es otra guerra. Bueno, una pregunta así muy corta que igual a ver si alguien la puede responder sucintamente es ¿qué se considera servicio de relación indirecta? Que pregunta Inara. Relación indirecta con el COVID.
No sé, no Sí, sé. se refiere a lo que Entiendo. ha comentado Pilar antes, Ah, a esta locución tan amplia, ¿no? Directa o indirecta. no, bueno, no es que se refiere, yo no sé, vamos, qué opinan los demás, pero no es que se refiera a un tipo de contrato concreto, sino que No. son medidas que tienen que ver directa o indirectamente con la situación generada por el COVID. Entonces, claro, yo a lo que me estaba refiriendo, a lo mejor con la idea de ir tan rápido he creado confusión y pido disculpas, pero lo que quería decir es que al abrirse la puerta de indirecta, es decir, no solamente de manera directa relacionado con el COVID, sino de manera indirecta relacionada con el COVID, pues abre la puerta a que entre prácticamente todo. O sea, a que se razone de una manera mucho más amplia para justificar esta relación con el COVID. No sé si es a eso a lo que se está refiriendo. Es el problema de establecer el procedimiento de emergencia como procedimiento normal para todo un tipo de adquisiciones, lo cual es una aberración. Efectivamente. Una aberración completa. Que es lo que ha hecho el legislador y de ahí ha venido el problema. Pues no sé, quedan bastantes preguntas. No sé si habéis mirado alguna que Es que yo... Javier o Pilar, alguna que os aparezca para... Ana Hernández pregunta si recomendarían algún recurso para profundizar más en los sistemas de... ahí se me ha ido. En los sistemas de adquisición, creo que era. Los sistemas dinámicos. Creo que eso ha contestado nuestro compañero Esteban Humérez, ha contestado y ha dicho que dos autores que son referencia en el tema, que son, uno es Jaime Pintos. Jaime Pintos. Y otro dice otro, pero ahora mismo no lo tengo a mano. Israel Rodríguez García. Israel es el que yo creo que lo ha implementado en la Universidad de Almería y Jaime Pintos ha escrito sobre el tema. Sí. De todos modos, yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Los sistemas dinámicos de adquisición, igual que otros sistemas, son muy interesantes, son muy seductores, tienen su función, tienen su papel. Si os cogéis el informe de la OIRESCON de Supervisión General, te dice cuántos sistemas dinámicos de adquisición se han hecho en España. Entonces, claro, se han hecho los que se han hecho. Entonces, pregunta del millón de euros. ¿Eso por qué es? ¿Porque nos falta imaginación? ¿Porque nos falta audacia? ¿Porque nos falta, como decía Pilar Batet, nos falta valor? Pues en parte sí. Pero igual también es algo más. Igual es que tampoco son tan seductores como parece. Es decir, no lo sé. Sin embargo, hacemos acuerdos vamos a pensar en hipótesis que puede ser cualquiera de las dos cosas. Hacemos acuerdos marco, que desde el punto de vista de la concurrencia competitiva son más problemáticos que los sistemas dinámicos de contratación. Y que te tengo que decir que pocas veces están correctamente construidos. Si te miras, por ejemplo, nuestro repertorio de resoluciones, la sistemática muchas veces no es correcta. No se coge. Entonces, quiero decir que hemos utilizado sistemas, lo que pasa es que el sistema dinámico de contratación, que creo, igual estoy equivocada, pero creo que no es solo un problema nuestro. En otros países de la Unión Europea es un sistema también menos utilizado que los acuerdos marco. Posiblemente porque en origen eran un poco la avanzadilla en la contratación puramente electrónica. O sea, era un procedimiento que de acuerdo con la normativa anterior era puramente electrónico y eso siempre generaba un cierto miedo, ¿no? Pero al final, quiero decir, es un sistema donde los empresarios se pueden ir sumando al sistema y donde en el que la concurrencia competitiva se garantiza mejor que en el acuerdo marco. Entonces, yo que, bueno, pues he leído algo sobre el tema, muchos hablan de la falta de, pues eso, de un poco de audacia, ¿no? De decir, bueno, vamos a intentarlo. Es un poco como pasa con la Asociación para la Innovación, que la propia Pilar Batet ha utilizado en la Diputación de Castellón, ¿no? Y es un procedimiento que de primeras, bueno, se le tiene respeto. Uy, la Asociación para la Innovación, tal. Bueno, pues a lo mejor hay que, no sé, innovar. Yo creo que en general, perdón, porque Javier, en general es algo que pasa con el ordenamiento jurídico administrativo y no administrativo. El operador jurídico es Segurola, todos claro. Lo somos. Te vence la pereza. Después Pilar nos asusta un poco y entonces ese adjudicador que se lo tiene que pensar, innovar, y piensa que los experimentos en casa y con gaseosa. Las leyes son como el móvil. No, si no estuvieran miedo, al final coges las llamadas y mandas WhatsApp.
Pues No, esto- si nos tuvieran miedo no pasaría lo que pasa. no, no. No, O sea, pero a es ver, verdad que el ser pero humano El operador jurídico razonable y cuidadoso le tiene miedo. Determinados Bueno, operadores bueno. jurídicos, determinados, igual no le tienen miedo. Entonces, eso pasa en esto y pasa en urbanismo. Y pasa Sí. bueno, pues en muchos de los de derecho administrativo y privado. Sí. Perdona, y pasa en contratación pública estratégica que la Unión Europea está constantemente tirándonos de las orejas a todos los países de la Unión, en los distintos documentos que saca, diciendo, bueno, todavía no nos creemos esto, porque hay un porcentaje altísimo de la contratación pública que todavía sigue con parámetros, ¿no? Y tiene que ver, yo creo, con que el ser humano es conservador y salir de nuestra zona de confort y de lo que nos da seguridad y de lo que sabemos que no nos plantea problemas, bueno, pues no es fácil. Está claro. Bueno, ojo, yo la verdad que es apasionante y ya veis que ya era hora y media y llevamos ¿A qué 20 ahora te minutos. arrepientes de ser civilista? Ahora creo que aunque un poco tarde ya, pero bueno, casi. Un amor otoñal por el administrativo. Sí, pero bueno, la verdad es que me encuentro muy a gusto entre los colegas de contratos públicos y bueno, eso yo creo que hace que lo vea con ilusión. No sé si fuera de este entorno lo vería con la misma ilusión. Entonces, yo de verdad que estaba disfrutando mucho, pero es que llevamos, y estaba intentando responder todas las preguntas, pero es que va a ser un esfuerzo vano. Entonces, si os parece, vamos pensando en cerrar. Bueno, voy a cerrar la sesión y a aquellos que se han quedado con su pregunta, que a todos nos gusta que sea atendida, ¿no? Sí. Yo me comprometo que si nos la hacéis llegar de alguna forma, bien a través de la dirección en la que os habéis apuntado, o si no a través de mi correo, inmaculada.herbosa@deusto.es, yo la hago llegar a los profesores. Sí, sin problema. La pongo Sí. seguro que encantados, como habéis visto, os la responden. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos. Sabía yo que iba a pasar esto, estando los cuatro, sabía. Y además se ve que los asistentes, pues como era también de esperar, tenían cierta motivación, ¿no? en las cuestiones, a la hora de plantear cuestiones y ha ido todo muy bien. Así que nada, muchísimas gracias y perdón por haberos robado más tiempo del que habíamos previsto, incluso a todos, a los asistentes y a los ponentes. Y nada, espero que nos volvamos a ver, ¿no? Sí, No sé si muchas presencial o no gracias. presencial, pero seguro que nos volvemos a ver porque esta era la sesión del año y no sé si repetiremos, pero si no, en todo caso, el año que viene nos encontramos otra vez. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a todos. Perdón si he metido miedo, que Y no era mi cuidaos. intención. No, está muy bien. terror, Cuidaos. terror. Gracias. Muchísimas gracias.